A ver, deberías de entrar en cualquier momento, ¿eh? Ya, ahí estamos. ¿Escuchas? Sí, sí. Buenas Ah, noches, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo te estáis? escuchamos nosotros perfectamente también. ¿Qué tal, Borja? Igualmente, muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros, con todos vosotros, contigo y con toda la peña del motocross aquí a tope. Yo tengo preparado un podcast chulo, ¿eh? Va a salir un podcast chulo de aquí, ¿eh? Perfecto, perfecto. Me hace mucha ilusión, la verdad. Bueno, Muy, ¿te quieres presentar muy agradecido. para la gente que no te conozca tanto? Venga, pues sí, por supuesto. Bueno, mi nombre es Borja Mújica Mújica. Llevo, 25 años en este mundo del motocross y del supercross. He estado, soy campeón de España en la categoría Master MX4 en el 2023. Este año 2024 he sido subcampeón de España, campeón de la región de Murcia y subcampeón de Andalucía senior en 2007 fui. Luego aparte he realizado pues carreras del Campeonato de Europa y alguna prueba del Mundial también, pues cuando era jovencito, con 23, 24 años. Así que nada. Yo, Borja, si has visto los podcasts, cuando vine siempre por primera vez, me gusta tocar un poco más el tema, más persona. Aparte de piloto, la persona, que te conozcan bien, de cómo empezaste, de todas las cositas. Entonces, si te parece, empezamos Sí, por sí. ahí, ¿no? Tienes 47 años. Sí, 47 años, ¿Y correcto. Sí. cuándo empezaste? Mi andadura del motocross empezó realmente tarde, porque yo empecé con 19 años a montar en moto. Empecé muy tarde, era muy aficionado y muy apasionado del motocross y del supercross. Y bueno, pues por circunstancias, pues en tu vida no hay familia, no es familia crossista, pues tú desde pequeño ves motocross y te apasiona, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues eso, empecé a trabajar desde muy jovencito, estaba estudiando, pues hacía deporte porque soy bastante deportista y bueno, a raíz de eso, pues con mi hermano hablando, con mi hermano Hugo, que fue el que me inculcó todo esto, y si nos compramos una moto a escondidas, que esto, que lo otro. Y bueno, estábamos currando y bueno, y nos compramos una CR105 ahí del 93, ahí como de que no quiere la cosa, porque mi padre era antimotos. Ostras. Entonces, pues bueno, pero le decíamos, papá, que esto es motocross, ¿qué tal? Y desde pequeño ya nos llevaban a carreras, porque yo recuerdo de ver yo tener 3 4 años y llevarme a ver el Campeonato de España de motocross, luego Supercross en Vallehermoso en Madrid, lo recuerdo también, con 12 años, le llevé a mi padre, corrían pues PKB Konen, pues los finlandeses, pilotos Ricky Johnson creo que era, bueno, y me acuerdo fue el primer Supercross que se hizo en Madrid, si no recuerdo mal. Y lloviendo, fue en Vallehermoso, ahí, en un polideportivo abierto, lo tengo grabado como si fuese ayer, y a raíz de eso empezamos, compramos aquella moto escondidas, nuestra andadura empieza un poco por Andalucía, porque mi hermano estuvo trabajando en el extranjero, y fuimos por Andalucía y empezamos a ir pues por Córdoba, Almorar del Río, con la 125 y el 93 los dos montábamos, y así llegó un momento que, bueno, mi padre vio que nos lo tomamos un poco en serio, va, y compramos un par de Yamahas 125, pero claro, el deporte del motocross es muy complicado, muy difícil, necesito técnica y evidentemente yo me acuerdo que me pegué un porrazo la primera vez con la 125 que acabé en el hospital. Pues como es lógico, te vienes arriba, te emocionas y bueno. Ya. Y a raíz de eso hicimos un cursillo, contactamos con Rafa Valle, un gran piloto andaluz, multicampeón de Andalucía, gran persona Rafa, Su le hijo tengo suele estar por mucho aquí, ¿eh? cariño. Su hijo suele estar por aquí por el ¿Eh? chat. Si no está ya, estará al llegar. Pues Rafa, ya te digo, hicimos un cursillo con él, nos enseñó a montar en moto y a raíz de ahí empezó todo, un poco. Y tengo una anécdota que contar precisamente el año pasado en Sanlúcar, cuando gané la carrera del Campeonato de España, que él me dio el trofeo. Fíjate. Y me hizo mucha ilusión porque cuando subí al primer cajón del podium le dije, Rafa, ¿te acuerdas que en este mismo circuito me enseñabas a montar en moto en el año 98, 98, sí, 99? Pues bueno, anécdotas del motocross. Y a raíz de eso ya yo no he pasado vamos, tanto mi hermano y como yo corríamos los dos, nos conocían como los hermanos Mújica, para más o menos la gente que sabe quiénes somos. Hicimos nuestra carrera, digamos, por Andalucía. Entonces ya en el 99 empezamos a correr y yo aprendí, digamos, un poco la técnica. Éramos, pues, lo suplíamos con un buen físico. Mi hermano, un piloto muy físico, que me inculcó todo el sacrificio, por así decirlo. Y empezamos a correr y recuerdo que en la quinta carrera en Trillo, porque entonces en las carreras había clasificatorias, había muchos pilotos, se pagaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que había mucho nivel. Y recuerdo perfectamente que hasta Trillo no me clasifiqué el 40 en Guadalajara, un circuito muy mítico que había por ahí, sí, en Guadalajara era.
Y recuerdo que pues, había un nivel, es que no sé cómo decírtelo, porque corríamos 125 y 250 centímetros cúbicos. Entonces había pilotos que corrían en el Mundial, como en aquella época, era Xavi Colomer, que corría con las TM, bueno, los Bernardez, Sí. un plantel de pilotos brutal. Entonces yo recuerdo que me clasifiqué y me hizo una ilusión, y parece que era ayer, tenía 21 años. Y fue clasificarme en esa carrera, empecé a coger ritmo y mi hermano se clasificó después, posteriormente, y ya empezamos a coger ritmo, y ya empiezas desde el 40, que me acuerdo que desde el 39 una manga o así, o el 40, y ya pues empiezas a coger, digamos, un poco de ritmo, ¿no? De competición. Evidentemente cada uno dentro de su nivel. Luego, pues bueno, y ya recuerdo que en el año 2000, pues empezamos ya hacía entre los 25, iba progresando, y recuerdo que llegó una carrera del europeo, no sé si fue 2000-2001 en Italia, pues y fuimos. Claro, entonces tú cuando ibas al europeo te costaba a lo mejor, no sé si era la inscripción 50.000 pesetas o 300 euros, pero es que si tú te clasificabas cogías dinero. Claro. Y luego cobrabas por manga. Y recuerdo que éramos, había, pues yo no sé, éramos 70, 80 para clasificar. Había incluso 3 grupos, era El Mundial de corte estaba en 500. 40, ¿no? Antiguamente, ¿no? El corte de clasificación. Correcto. Y recuerdo perfectamente que me clasifiqué, tiré una vuelta detrás del malogrado Pablo Goncalves, que falleció, el piloto que corría Dakar, un gran piloto, Pablo Goncalves, y me clasifiqué. Cogí una buena vuelta, estaba lloviendo, más un circuito Castellón y el Lago muy, muy técnico, muy bonito, que corríamos junto con el Mundial de 500. O sea, era Mundial de 500 y Euro Open. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, me clasifiqué y recuerdo que enfrente mío había un belga con 2 Suzuki RMs, con un tráiler, y me dijo, qualifique. Digo, yes. Y me dice, incredible. Digo, chus. Digo, no me lo creo. De hecho, me llamaron de la federación, su Molinos padre, y me dijo, ¿te has clasificado? Y dije, sí, me he clasificado. Fue algo curioso, ¿no? Claro. Pues eso, ya una motivación. Mi hermano recuerdo que no se clasificó esa carrera, y te digo el plantel de pilotos españoles, éramos Torronteras, Edgar Torronteras, que todo el mundo le conoce, que marcó la pole en el europeo. Luego hizo Xavi Galindo, Jordi Viladoms, los hermanos Bravo, Juanjo Barragán, Rubén Jorge Gómez, Alpea. Habíamos 10, 12 pilotos, entonces la federación apoyaba, llevabas el escudo de la federación, te pagaban el kilometraje, bueno, siempre había ayudas. Y en mi caso, que nosotros éramos muy nobles, por así decirlo, pues fue un logro, ¿no? Y a raíz de ahí empiezas a coger nivel a nivel. Entonces había en España también mucho Supercross. Había 2 campeonatos, el Campeonato de España Supercross y el Open Solo Moto. Entonces ibas pagado también, ibas con dinero, te pagaban por ir. Tenías que entrar entre los 20 primeros, pero si ya conseguías una plaza, pues había dinero. Y recuerdo que, vamos, era un espectáculo. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Carlos Campano, Carlitos, corriendo en 80, Joanet, Juan Cross, también en 80, te estoy hablando en Chipiona, por ejemplo, Oscar Lanza, Javi Fernández. O sea, es que había un nivelazo, porque te estoy hablando, eso era Campeonato de Andalucía, que había Campeonato de Andalucía Supercross, de Iván Cervantes, estar corriendo en Fregenal las horas. Bueno, es que hay un montón de carreras que te puedo datar que era increíble el nivel que había. Matáis, bueno, Remacho, Javi, bueno, Álvaro, es que había un nivelazo. Entonces, como había dinero siempre, pues a lo mejor se llevaban en la final 2.000 o 3.000 euros, ¿me entiendes? Que era algo que era increíble. Entonces venían los extranjeros, venían William Paul, me acuerdo los franceses, David Boulemin estuvo corriendo aquí, Benjamin Coisy, luego también Eric Sorby, pilotos que han corrido a Lama, o sea, había un nivelazo. Y claro, solo para meterte una final es que era increíble. Y bueno, pues eso es las anécdotas. Así a raíz ahí seguimos. Y yo recuerdo que ya en el 2005 empieza a coger nivel, ya pasé 4 tiempos en el 2004, las primeras 4,5, 4 tiempos. Y la verdad que bien, me acuerdo del Motocross Internacional Almodóvar, correr con Joel Smets, con Kevin Estribos. Y recuerdo que una carrera fui el primer español, quedé cuarto. Hice muy buena carrera, estaba muy fuerte ese año. Y luego tuve una lesión de clavícula en el Motocross Internacional de Alma de Murcia, un piloto doblado. Iba yo luchando con un finlandés y recuerdo que en un salto ciego, pues el bandera indicó y caí encima de la moto y me partí la clavícula y estuve ahí 3 meses parado. Y ya luego, pues bueno, a raíz de eso empecé otra vez, bueno, y bien, pues bueno. Ese inicio, aunque bueno, un poco tarde, ¿no? Digamos, porque dijiste que con los 19 años y tal, tu padre, digamos, no era... O sea, tu padre no te lo inculcó directamente, pero sí os apoyó de primera hora, ¿no? Y os llevaba a las carreras a verla, a él le gustaba también, ¿no? Que no lo practicaba, ¿no? Mi padre, sinceramente, yo a mis padres les debo todo, porque, a ver, nosotros siempre hemos sido gente, nos lo hemos currado mogollón.
Nosotros pues desde jóvenes en San Sebastián, pues porque somos vascos, somos vascos, pero bueno, vivimos en Madrid porque a mi padre trasladó el trabajo y con esto el motocross, mi hermano estuvo en Francia trabajando, pues al venir a Andalucía, pues había mucha afición. Date cuenta que es que nosotros, yo me acuerdo en el año 97 ir a ver el Campeonato Europa Osuna, que ganó Javi Remacho, es que lo televisaban en Telecinco, es que fue algo increíble, es que el motocross, en la 2 de Televisión Española tenías motocross, que entonces no estaba teledeporte. No sé cómo decírtelo, ibas a eran tus ídolos, o sea, yo es que he pasado de ser el tío más aficionado, que sigo siendo el tío más aficionado del mundo, y el más, me encanta este deporte, a correr con tus ídolos. O sea, yo estaba corriendo con pilotos, yo cuando llegaba al europeo y veía pilotos como Mas Gazarata, pilotos corrían el mundial, los años 80, 90, Trampas Parker. Yo decía, hostia, que son los que he visto en vídeos, que estoy ahora con ellos en parrilla. Había gente que se venía abajo porque se desmotivaba, yo al contrario, yo pensaba, joder, lo que voy a aprender aquí. Entonces Son dos era formas de todo... verlo, pero claro, tío, lo que tiene. Joder, estás con tus ídolos, digamos, de siempre. Hostia, es para venirse arriba, no para hundirse. Ya lo que tenga que salir, pues salió, ¿no? Claro, es que eran carreras que yo me veía rodeado de esa gente y decía, ¿cómo puedo estar aquí? Si hace poco les pedía póster, les firmaba, o sea, me firmaban autógrafos y era pues lo que habías visto. Lo que pasa que, claro, pues al final esa ilusión, esa pasión que tienes por el deporte y más por el motocross, que desde pequeño lo has visto y era tu sueño ser piloto motocross, pues yo, sinceramente, a día de hoy me veo con 47 años, que sigo estando a un buen nivel, dentro de mi edad, evidentemente. El otro día gané en Madrid una carrera, fui a correr, gané y pues no sé, me hace la misma ilusión que hace 25 años. Y de hecho a mis pilotos a los que entreno, porque soy preparador físico, y llevo a Beni García, a Juanjo Llamas, también saludo a Biel Pons, un gran piloto amigo mío catalán que es una máquina y este año va con Triumph, por cierto. Y nada, y son gente que ha llevado una progresión. He entrenado pilotos como Lionel Morales, a Alonso Sánchez también, muy buen piloto que hizo tercero estuvo tercero en el campeonato de MX300, Alonso, le cogí también siendo jovencito y pilotos a los que lo que tú has aprendido les has enseñado y hostia, y después han cogido un gran nivel y además con seguridad, con técnica y con pocas lesiones, que eso es lo importante al final, tener una buena técnica, una buena seguridad y un buen físico. Entonces yo hago mucho hincapié en ese tema. Ahora a los pilotos que estoy llevando, pues les hago ese hincapié, porque como he dicho, soy entrenador y llevo 2 gimnasios aquí en Lorca, en Murcia, pero la verdad que están teniendo un resultado muy bueno y sobre todo eso, que están andando muy fuerte, pero con un control, ¿me entiendes? Porque yo siempre tengo un lema, digo, la potencia sin control no vale. Entonces, si tú tienes una buena técnica, un buen físico, puede que vayas más lento, pero a la larga acabarás teniendo un gran nivel. Entonces, Es mi una opinión. pregunta que te tengo ya aquí, que bueno, ya más o menos me la contestas, pero vamos, para quien no sé, imagínate, tú te vas a tomar una Coca-Cola con alguien que no conoce y tú dices, no, yo soy piloto de motocross. Y te dices, hostia, ¿qué significa el motocross para ti a día de hoy? Mira, el motocross para mí es mi vida. Y te voy a decir por qué. Porque el motocross me lo ha dado todo. Yo empecé muy tarde, pero he sido profesional. Me he ganado la vida con este deporte y me la gano gracias a él. Es decir, a mí todo lo que me han contratado como entrenador, todo lo que he aprendido ha sido gracias al motocross. De hecho, recuerdo que cuando me explicaban la técnica del motocross, yo me lo apuntaba en un boli, en un papel, y lo apuntaba todo. ¿Cómo tenemos que ir de pie? Pues bueno, codos semiflexionados, barbilla todo el manillar, cuerpo relajado, piernas apretadas. Pues todo eso lo apuntaba en los cursillos en los que estuve. Recuerdo cuando Stefan Evers estaba en Sanlúcar con Rafa, que entrenaban ahí, yo era alucinante ver a un piloto, un campeón del mundo, cómo analizaba todo, cómo te explicaba, decía, es que yo al final soy mi propio rival y yo tengo que aprender de mis errores y de mí mismo. Yo al final compito contra 39 pilotos más, pero yo soy el que tengo que estar en mi nivel y mi físico y mi técnica es el que me van a poner. Si estoy para ganar, estoy para ganar. Si soy para ser segundo. Entonces yo, digamos, he adaptado esa forma de... Para mí Evers para mí es uno de mis ídolos porque un tío que tiene 10 títulos mundiales y al nivel que ha pilotado, de hecho, tanto yo veo a los pilotos que él ha llevado, los ha hecho muy buenos pilotos. Tanto, me acuerdo de Jonathan Barragán, que es un pilotazo, amigo mío también, que, vamos, corría el mundial y vamos, y van rapidísimo. Y al final Evers tiene esa técnica, por así decirlo, que era la técnica, pues, de que digamos que hoy Lawrence, por ejemplo, puede llevar, esa forma de ir de pie, Jorge también, A mí Jorge Prado. Jorge, yo lo digo siempre, guardando un poco la distancia, pero me recuerda mucho ese tipo de pilotaje. De ir de pie, que parece que va paseándose, pero va volando, va fluyendo, me Sí, recuerda sí. mucho.
tienen mucho, como dicen ahora hoy en día, yo siempre he dicho mucha técnica, pero como flow, ¿no? Dicen ahora. Bueno, nosotros en nuestro caso, yo lo que tengo claro es que a mí, Estefan, yo te pongo un vídeo del año 2006, que además se lo pongo cuando doy cursillos y todo, lo pongo de ejemplo a todos los pilotos, como entrando en una escombrera, así literal, un circuito que era estrecho, si le veías rodar, era una auténtica bailarina. O sea, es que decías, es que piloto y moto son uno. Y esa técnica de ir de punta, como se conduce ahora, como conduce Lawrence, como conduce Prado, ellos se han fijado en él. Es que sin ninguna duda, lo tengo clarísimo. Ellos han tenido que mirar en Evers porque Evers es un referente a nivel mundial en el motocross. Y bueno, y en Supercross, es que bueno, nosotros en nuestra época es lo que te comentaba, había mucho Supercross, que entrenábamos mucho Supercross, porque había circuitos en los que se podía entrenar con mucha técnica, y luego en la arena. Yo recuerdo en Almonte entrenando tanto en el circuito Almonte como en Matalascañas. Bueno, pues no sé cómo decirte, es que pilotos, vamos, iban a entrenar ahí a Matalascañas, que había el Arenal aquel, luego en Málaga también, al lado de la playa, ahí se entrenaba mucho con John Van den Berg, con Guadalmar, ¿no? Sí, Guadalmar, correcto. Ahí con Remy Van Ries, pilotos que han ganado mangas del mundial. O sea, es que Mar de Reuber, había un nivel de pilotos que es que era increíble. Y ibas a un mundial de 2,5, era brutal. Pilotos de la talla de Puzar, de Dupasquier, es que no sé, españoles luego en 2,5, 500. Yo me acuerdo, Javi, cuando ascendió 500, García Vigo, que coincidí con él en el Europeo de Italia, corría con Yamaha RZ. Es que una manga te quedaba tercero y otra quedaba el 16, luchando con pilotos que es que era brutal. Y hoy en día yo lo que veo en el motocross, hay muchísima tecnología, se va rapidísimo, la técnica es brutal, pero algo falla porque evidentemente no llegan pilotos. No puede ser que yo con 47 años haya corrido un élite y haya quedado el 15. No tiene lógica, ¿me entiendes? No tiene lógica porque, vamos, por natural, tú tienes una técnica, tienes un físico, vale, tienes un ritmo de carrera, pero por naturaleza no puede ser que haya tanta cantera, porque la hay, y eso es verdad que las parrillas de 65, de 80, ves, y hay muy buen nivel, pero ¿por qué no hay gente en MX1? ¿Cómo hay 20 pilotos en una parrilla? Es lo que no puedo entender. Esa era Es carísimo. otra pregunta que yo te tenía. ¿Por qué crees tú que en España en general tenemos una cantera que fría? ¿Por qué no llegamos a estar lo que tú estás contando ahora? ¿Por qué crees tú que pasa eso? Evidentemente la economía. Es que, vamos a ver, hoy en día es carísimo todo. Antes un litro de gasoil costaba 86 pesetas. Ya. No te llegaba ni a €1. Es que todo. Las motos antes valían, ¿qué valía una moto? 400.000, 500.000 pesetas. ¿Ahora qué vale? 12.000 euros. Si tú eres una persona humilde, como es mi caso, en la cual yo trabajo día a día para ganarme la vida, vale, me saco un extra con los entrenamientos, con los cursos, pero al final, si no es por mis patrocinadores personales y amigos que son, yo no podía ni competir, vamos. Ya. Eso es lo claro. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que los padres tienen una ilusión tremenda, se embarcan, y ¿qué pasa? Que el que puede económicamente, porque se lo puede permitir, pues genial, pero hay gente con mucho talento que no ha llegado. Yo conozco pilotos del Mundial que han estado corriendo en el Mundial y dices, joder, es que es increíble. Gente que ha llegado arriba porque se lo ha ganado por méritos propios, y gente que es verdad que ha tenido ese apoyo económico que ha ayudado mucho a subir el nivel, pero que son buenos pilotos igualmente. Pero la diferencia está, oye, que puedes tener un poco más de economía para poder costearte, pues entonces pues tienes más posibilidades de llegar arriba. Pero que es que hoy en día el nivel es alto, hay buenos pilotos, pero hace poco habla el tema de Arcarons, por ejemplo, con 30 años, que se tiene que retirar porque dices, me cuesta un viaje 700 euros y gano 300. Es que es increíble, cuando antes pagaban hasta el kilometraje. O sea, yo he sido de los pilotos que, siendo un piloto novato, cuando empezaba, he cobrado. Sí. Y he cobrado, y cuando ya empecé a tener mi palmarés, hostia, pues ya te conocen, empiezan a llamarte de carreras. Yo me acuerdo que nos llamaban del Motocross Internacional de San Isidro en Burgos, y es que tenías a un Sain King, Josep Alonso, bueno, todos los españoles, unos pilotazos de la hostia, y luego encima pilotos extranjeros, Eric Bowlet, que corrían el Mundial, iban pagados. Tú evidentemente no cobrabas como ellos, pero es que cobrabas un mínimo de 10.000 pesetas o 20.000 pesetas y ya cubrías gastos. Claro. No sé cómo explicar. Y antes los calendarios también los hacían en base, yo me acuerdo de correr el europeo en Osuna y a la semana siguiente el mundial de Bellpuig. Entonces, bajar al europeo, el equipo Honda Cars, el equipo TM, el equipo Kawasaki Bélgica, y es que decías, es que solo clasificarse era un triunfo ya. Claro, claro. Pero, tío, ¿y tú no crees? Porque, claro, eso tú y yo hemos hablado ya en estos días por WhatsApp, que hemos dicho, hemos involucionado para atrás, ¿no? Sí, sí.
¿Tú no crees Sí, que sí, yo lo veo realmente así. con lo que valen las licencias, con todo lo que vale tal, no habría, en vez de pagarle, yo que sé, Herling viene al Nacional, 6.000 pavos? Decía, hostia, vale, ok. Pero no sería. Mira, ahí se te ve completo la imagen. Perfecto. Le he dado gusta por lo mismo, porque ahora me veo mejor, sí, gracias. No habría más opciones, tío, de tú decir, vale, no se le puede pagar a todo el mundo, pero es que ganas un andaluz, por ejemplo, y no hay nada. Ganas un. No hay nada. Absolutamente nada. Es que el problema de que este deporte, yo creo que al final lo hacemos por pasión pura, Sí, como bien dice tu programa, es pasión, es que no hay otra. sí. Porque es que tenemos tan la afición, nos gusta tanto y aparte es un deporte muy peligroso y al final, joder, las lesiones, este año ha habido lesiones muy graves en el motocross. El caso de Antonio Ramos, del cual mando un saludo, y a Rom también, que son amigos míos, y Antoñito, un pilotazo que tiene una proyección brutal y que yo confío en que con su fuerza de voluntad y su sacrificio va a mejorar mucho y va a evolucionar mucho en su lesión. Y bueno, y claro, dices, hostia, ¿dónde está, hasta qué punto tenemos que arriesgarnos, ¿no? O sea, Exactamente. ¿dónde está el límite? Lo que pasa es que tú luego, a ti te pasará, te subes en la moto, te pones el casco y te motivas de tal manera, vas tan Sí. concentrado que dices, hostia, es que esto me apasiona y no piensas en el riesgo. Pero por eso yo a la gente lo que le aconsejo es que por favor, que tenga una buena preparación física y una buena técnica. Da igual que vayas más rápido o más lento. Al final, si tú tienes una buena base, una buena técnica y un buen físico, da igual el nivel, pero tu nivel de seguridad va a ser muy bueno y vas a disfrutar muchísimo más de tu moto. Hoy en día las motos son aviones. Yo la 4,5 la llevo corto de gas. Si es que no le abro gas a tope más que a las salidas y aún así se me levanta con el control de tracción. Una moto que yo llevo una moto estándar, modificada por Salvi, de DPS, mi gran amigo Salvi, que me hace las pensiones, y ya te digo, y es una moto totalmente estándar. Bueno, sí llevo modificaciones de, por ejemplo, las llantas a través de Diego de DR, mi gran amigo que ha sido mecánico mío, una pieza clave en el mundo del motocross para mí, que me ha enseñado mucho. Y llevo, pues sí, las llantas diferentes, llevas cosas diferentes, Sí, pero pero el no es una motor moto. Es una moto que puede tener cualquiera, digamos, básicamente. es una moto, yo llevo una moto totalmente seria que lo que llevo cambiado es las estriberas, las llantas, las ruedas, que son las marcas, las SOS, que Diego, mi amigo Diego es el que me ha suministrado, me ha conseguido el patrocinio y ya te digo que las ruedas son muy buenas, muy duras, es verdad que se nota cuando pones buen material porque es verdad que Claro. haces un plano y la moto es que no se mueve, eso se nota. Yo siempre digo que una buena suspensión es clave en el motocross, es muy importante, más que cualquier motor y cualquier escape y más una 4,5. Sí. Es que, ya te digo, y yo soy de los que he corrido siempre con motos muy normales, muy de serie, porque además es como más duran. Está Se claro. rompe un poco. Mira, después, todo lo que tú has ido contando ahora, quiero profundizar un poquito más, ¿vale? En el entrenamiento físico y eso, pero vamos. Ahora mismo así, en pregunta un poquito más rápida. ¿Cuándo, o sea, has pasado ya por tu prime? ¿O tú te ves ahora en tu prime? ¿O dices, hostia, a lo mejor está por llegar? ¿Cómo está Borja Mujica ahora mismo? De físico, nivel, todo. A ver, a nivel físico yo creo, a ver, yo soy un deportista nato, no te voy a engañar. Me encanta el ciclismo. De hecho, por así decirte, mi novia es la bicicleta. Yo en moto no entreno. Te voy a decir por qué. Porque en el trabajo somos un gimnasio que estamos abiertos de 6 de la mañana a 2 de la madrugada. Cerramos solo 4 horas y abrimos todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Yo, como digamos, pieza clave del gimnasio, soy un trabajador, pero soy el encargado. Entonces tengo que estar coordinándolo todo. Entonces, pues bueno, cuando me queda un poco el tiempo que tengo luego es para estar con mis hijos, porque yo por mi situación Hombre. personal, pues bueno, vivo aquí en la gente, como veis, soy un poco, es una historia rocambolesca, pero vamos, entonces el tiempo que paso con mis hijos que me toca estar con ellos, pues le llevo mi hija Gemma es atleta, hace atletismo, Borja también juega al fútbol, hace ciclismo, bueno, monta en moto también, tiene una 65, pero bueno, hacen deporte, que es lo que me importa, y sobre todo eso, que estén estudiando. Entonces, el tiempo que paso con ellos lo dedico a ellos. Lunes, miércoles entreno a mis pilotos, lo que es a Beni García y a Juanjo Llamas, que los traigo al gimnasio, y martes, jueves estoy con los chavales. Entonces, por la mañana estoy trabajando, bueno, a lo largo del día, digamos, no paro. ¿Que tengo una hora? Pues cojo la bicicleta y me subo al Castillo de Lorca 10 veces. Entonces, ¿qué hago? Claro. Pongo el corazón a 200 pulsaciones, hago series, en media hora, una hora, ¿qué tengo? Pues hago bici. ¿Por qué? Porque para montar en moto necesitas, en primer lugar, estar tranquilo mentalmente. Tener todo, voy al circuito, saco la moto, lo tengo todo bien preparado. Y de esa manera te concentras en entrenar. A mí hay un aficionado que se acercó a mí y me dijo en su día,
que decía que admiraba la forma de concentrarme que tenía hasta para entrenar. Digo, es que si yo no estoy concentrado, me la juego. Claro. Porque yo no puedo permitirme, y lo digo claramente, no puedo permitirme lesionarme porque vivo solo. Vivo en una autocaravana y aquí estoy. Y de mí dependen mis hijos y es así. Entonces, tengo que tener una actitud mental de decir, cada curva, cada salto, aunque esté entrenando, tengo que ir al 200% concentrado. Yo normalmente cuando entreno en moto, es en fin de semana cuando puedo y no todos, porque un fin de semana que me toca estar con mis hijos me los llevo y a lo mejor mi hijo no quiere ir al circuito o mi hija quiere pasar tiempo con su padre, como es lógico. Claro. Entonces, por esta carrera corrí hace 2 semanas en Madrid, en Macotera y en Torres de la Alameda, y ya te digo, y no he vuelto a tocar la moto. Tengo muchas ganas, sin duda alguna, pero ¿qué hago? Suplo eso con el entrenamiento físico. ¿Por qué? Porque la técnica, digamos, ya la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que trabajo cuando entreno moto? Técnica. ¿Por qué? Porque las nuevas técnicas ahora se pilota de manera diferente a los años 90, 2000. Está cambiando, tanto Lawrence como Prado, te diría, pues en Estados Unidos los americanos, Charret hizo una forma diferente de pilotar, a mi parecer, en el Supercross, Stewart, pues bueno, ahora se pilota más con las puntas de los pies, se pilota más en posición de diamante, con los brazos más separados, no tan cerca a los puños. Hay una serie de cosas que yo principalmente lo entreno, porque estoy reinventándome, por así decirlo. Estoy cambiando mi técnica para intentar ir bien, no tener lesiones, evidentemente, porque al final si es una mala posición, te duele la espalda, te duele las rodillas, independientemente de que tengas lesiones o no. Sí. Entonces yo en los cursos, por ejemplo, cuando imparto cursillos, siempre machaco mucho la técnica, muchísimo. Y tenemos que trabajar de cono a cono para aprender a cambiar marchas y cambiar bien las marchas y ir bien colocados, es lo que hago. El último cursillo lo hice en Almodóvar del Río, en Córdoba, hace 2 temporadas fue, y la verdad fue un éxito rotundo. La verdad que la gente se quedó muy contenta. Avísame cuando vaya a hacer un curso por aquí. Almodóvar me pilla 1 hora y media más o menos de casa. A ver, yo Andalucía es mi casa, es donde he empezado con el motocross, donde, bueno, y para mí la Federación Andaluza, bueno, me acogen muy bien cada vez que voy a correr. Estuve en Osuna este año, en la primera carrera del andaluz, quedé segundo. Y bueno, y estuve con el apoyo de Diego, de DR, bueno, estuvo todos los amigos también, que me hace mucha ilusión bajar a Andalucía porque, joder, todos los directivos me conocen, el Motoclub Urso, principalmente a Osuna le tengo especial cariño. Y luego también en Granada, pues cuando entrenábamos con Javi Remacho, que en su circuito es Supercross, le mando un saludo también muy fuerte a Javi y un abrazo. Y bueno, y a todos los amigos del motocross también, porque eso, cada vez que voy me hace mucha ilusión estar ahí. Y entonces revivo mi vida entera. Claro. Y por eso, digamos, pues, a ver, no te voy a engañar que estoy corriendo porque a mí me montaron un equipo hace 2 años, mi amigo Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que pues estábamos en la Summer Week ahí joder, te diré, en Oviedo, o en Gijón, ahí fue, baja una semana que se hacía una Summer Week que organizaba ahí Manolo, mi amigo, el presidente de la Federación Madrileña de Motociclismo, junto a Lolo de Portugal, de Red Bull. Entonces se organizaba una semana, iba mucha gente y organizaban carrera. Y me dijo, hombre, quédate a correr, tal. Hombre, que ya llevo tiempo retirado, tal, que bueno. Y hice muy buena carrera. Y gané 2 mangas, una me ganó Gerard Farrés, que estaba corriendo. Y a raíz de eso, pues, oye, Borja, tú si haces una temporada volverías a correr, tal. Y digo, es que yo no tengo economía para poder correr una temporada, es complicado. Tengo la moto, pero no, te lo vamos a poner todo. Joder, empezó a rodar. Empecé a hablar con patrocinadores. Me dijeron que MT Helmets, que bueno, tengo, ya te digo, increíble. No tengo más que palabras de agradecimiento a toda la gente que me ha ayudado y que me está ayudando a día de hoy, porque yo soy campeón de España gracias a ellos. O sea, no es que digas, hostia, es que es algo que he sido campeón de España, que era un sueño que cuando uno tiene desde pequeño, evidentemente en categoría máster, porque en él sí que hacía sextos, llegué a hacer quintos, bueno, hice, ya te digo, muy buenas carreras. En Andalucía fui subcampeón, que me ganó José Antonio, me ganó Butrón, que recuerdo que era un chaval joven, yo tenía entonces 30 años, él tenía 18, estaba con el equipo nacional y me ganó, me acuerdo, en el box por 10 puntos de diferencia. Y buenas carreras, es que había mucho nivel. Es que te estoy hablando, me acuerdo yo en Osuna en el año 2007, Campano, Cristóbal Guerrero, su hermano Víctor, Millán, De la Torre, es que Remacho, es que vamos, había un nivel que es que los 15 primeros pilotos de España. Es que te estoy hablando que es que yo me acuerdo que gané una manga ¿dónde fue? En Paimogo, en un circuito de Huelva, y la segunda quedé noveno y rodaba medio segundo más rápido la segunda manga. Es que eso pasaba antes, en un segundo se te metían 9-10 tíos, era una locura, ¿eh? Claro, tú imagínate, me acuerdo es que, no sé, es que te puedo enumerar pilotos que decías, joder,
Es que había campeones de España. Yo me acuerdo, en la carrera de Fuentes de Andalucía en Córdoba, que faltaban ahí Barragán y Vico. Ya. Y Álvaro Lozano, para que fuera una plantilla, eso era una carrera del europeo, del mundial. Y entonces que había clasificatorias, si había clasificatorias en el andaluz, Es que eso, se quedaba tío, gente fuerte. la gente más jovencita a lo mejor no se lo imagina. Yo no, yo siempre lo digo siempre, yo he sido siempre un dominguero, ¿vale? Yo he corrido, pero cositas así, tal, pero yo me considero un dominguero, ¿vale? No, pero es verdad que yo viví esa época y tú dices, tío, había un corte en 40 pilotos y ahora te tienen que mezclar 3 categorías, un andaluz para llenar la parrilla, ¿eh? Es una locura. Que sí. Hombre, yo el otro día, por ejemplo, en Madrid, cuando he ido, pues, las últimas carreras que he estado en Andalucía, que gracias a Motos Miguel también, que le mando un abrazo enorme a Miguel, que es mi patrocinador principal, que me ha ayudado, me ha puesto moto nueva, porque yo el Campeonato de España lo gané con una moto de hace 3 años, con una 2021. La Cagua que tenía apoyo de Cagua, me daban recambio, pero la moto no era moderna. Y cuando gané el año pasado, Miguel hizo un esfuerzo brutal, Motos Miguel ahí que está en Frailes, en Jaén, y bueno, se quedó con mi moto, me trajo una moto y la verdad que, joder, con una moto nueva pues la cosa cambia. El problema es que las motos hoy en día son muy electrónicas y yo la Honda, el otro día en Madrid fue cuando me la pusieron, digamos, un poco a punto, porque electrónicamente no sé, somos de la vieja escuela y yo tanto botón, pues no sé, pues me pusieron un control de tracción en la segunda manga, chico, y salí primero y con mucha más facilidad que la primera manga, que me iba, digo, joder, qué diferencia. Y gané la manga y gané la carrera y en Master éramos la parrilla completa, ¿eh? Y luego MX1 MX2 tenían que mezclar, no sé cómo decírtelo, parece que los viejos, por así decirlo, estamos como, no sé, como viviendo una segunda juventud y eso, pues bueno, en Andalucía igual, en Osuna cuando estuve, estaba la parrilla casi al completo, ¿eh? Y Este año pilotos parece que había míticos. un repunte. Este año parece que había un repunte de piloto, pero hace un par de añitos por ahí te veía un MX1 en Andalucía y a lo mejor tenía 9, 10, 11 pilotos, ¿eh? O sea, Sí, a ver, yo es que creo que la crisis del 2007 mató, ¿eh? sí, Esa cierto, crisis económica que hubo, cierto, empezó a decaer el motocross por completo, ¿eh? cierto. Porque antes había premios. No me acuerdo si eran 200 euros o 300 lo que me llevaba en el andaluz por ganar una manga o por ser segundo o tercero, no me acuerdo. Vamos, no sé. Además, es que. Y los circuitos a reventar, ¿eh? Estaban a reventar. Tú ibas a los circuitos y estaba eso, vamos, no entraba un alfiler ahí. No, no, sí, Joder. afición en Andalucía hay una barbaridad. Es una locura. Tú vas un sábado o un domingo al circuito que vayas a entrenar, está lleno. Pero claro, corriendo, Por eso ahora es mismo. verdad, ya digo que hay un repunte, pero sí es verdad que ha habido años, pero claro, es que la economía no ha acompañado. La economía no ha acompañado. El tema, yo creo que el 2007 hubo aquella crisis, que bueno, eso pues a nivel mundial pues se notó, ¿no? En todos los aspectos. Pero Andalucía, yo como tal, lo que he vivido en Andalucía y lo que he pilotado en Andalucía, vamos, yo es que ha sido increíble. Un nivel de pilotos, un nivel de circuitos que dices, joder, macho, es que estás en el mundial. Y de hecho Osuna corría en el mundial, Sí, se corría en el 98, en el sí, sí. 99. Joder, ¿qué más? En Morón ha hecho un esfuerzo ahora y estuvimos corriendo este año el Nacional, en el cual quedé segundo, que me ganó el ñoño, por aquí le mando un saludo también a mi rival y amigo el ñoño, el Villegas, y a todos los pilotos también, y bueno, y lo que te decía, y un nivel el circuito de Morón, yo este año me quedé alucinado, el esfuerzo que ha hecho el Motoclub Morón fue de alabar, porque es que, o sea, han metido, yo me quedé alucinado, te lo digo, y se hacía el Mundial en el año 89, en el 90, han estado corriendo ahí pilotos, ahí está corriendo Jean-Michel Bale, ha estado de María, Tony Díaz, ha habido, tiene mucha historia Andalucía en el motocross, Sí, pero cierto, mucha, cierto. también a ver, en Madrid también ahora se han circuitos como Junquera, que se hacía el Mundial. Pues lo que pasa es que hoy en día el tema del Mundial que es todo un negocio. Entonces, si tú tienes pasta, tienes un Mundial a la puerta de tu casa. Pero pasa con todos los deportes, por así decirlo. Antes, Sí. y te hablo claramente, antes corrías una maratón, una media maratón, y es que te danían bolsa de corredor, que sí camiseta. Ahora tienes que pagar 60 pavos por correr una maratón. Ayer o antes de ayer, no me acuerdo cuándo, estuvimos hablando precisamente de eso, de que decían que a lo mejor volvía el Mundial a Talavera y tal. Y decían, es que nada más decir, quiero el Mundial, son 300.000 euros de canon a la empresa. Tú dices, hostias, nada más decir, quiero traérmelo. O sea, el canon Claro, de la franquicia, llámalo como quieras, son 300.000 pavos. Dice, ostras. sí. Es una pasta, es todo un dineral. Si solo, a ver, al final es como todo, esto es una empresa. Ustream, es Ustream el que lleva el mundial de motocross, si no me equivoco.
no sé cómo me acuerdo el nombre, bueno, lo llevan y al final eso lo lleva el Luongo o el hijo ahora, antes lo llevaba Giuseppe Luongo, ahora lo lleva el hijo, pero vamos, que eso al final es todo un negocio. Lo que no puede ser que un piloto, una inscripción cueste 1.500 o 2.000 euros y un piloto no gane nada. Ahí es donde quería llegar, Escúchame, y en el Nacional, yo me acuerdo que este año en Alhama hice el 15 y cobré 50 euros. Pero la inscripción vale 120, claro. O 115 o 120. Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, el motocross en Europa es conocido, en Estados Unidos, bueno, ya lo habéis visto ahora con Jorge, es otro mundo, no tiene nada que ver. Pero, joder, yo en España se ha vivido del motocross y muchos pilotos, te lo puedo decir, han vivido bien del motocross. Barragán, Elías, Colomina, Luis Aque, era gente que ganaba dinero con el motocross y ganaba mucha pasta. Y luego en los 90, joder, he ganado yo dinero y yo he estado corriendo en equipos que tenía, el último equipo en el que estuve, que era HDG a fondo en Roquetas, Antonio y Pedro, y me hicieron tenía circuito de supercross, circuito de motocross. Vale que era gente que apostaba por el motocross, pero es que, tío, que es que había dinero, te ponían las motos, te prestaban, te dejaban una moto, comprabas otra, era diferente, tenías apoyo. Yo me acuerdo que era piloto oficial a Cervisa en el 2001 y 2002 y tenía cascos, tenía todo, y luego Hulf Sport, no sé. Yo ahora, gracias a Daen, que me viste, es una fábrica que está haciendo una ropa impresionante de motocross, ahora está viéndose mucho en motocross, empezamos a trabajar juntos, pues cuando yo empecé otra vez a correr, digamos, y hace una ropa brutal y es todo, pues bueno, yo es que ya te digo, no tengo más que palabras de agradecimiento a la gente porque a mi edad, ¿tú crees que en el motocross nacional en España conseguiremos recuperar algo de esa época? De premios metálicos, así más o menos considerables, de ayudas y de tal. ¿Conseguiremos recuperar algo o no? Yo, mi sincera opinión, el trabajo... Ahora es todo más profesional, ¿vale? Sí, vamos a hablar claro. Antes ibas al paddock y te subías, ibas sin camiseta. Antes, por ejemplo, mira, yo te pongo un ejemplo. En San Esteban de Gormaz, Soria, ¿vale? Año 2002 o 2003. Acababan los entrenos, todos al camión, que esa era otra. Antes ya había autobuses, camiones, porque claro, antes era más barato y todo el mundo pues tenía grandes vehículos. Ahora es que ha estado tan caro que es muy complicado. Entonces, nos juntábamos todos los pilotos, a ver, venga, poníamos la televideo que yo la llevaba en el camión y a ver el AMA Supercross. Y nos juntábamos todos los pilotos, nos sentábamos todos debajo de la carpa, los Bernardes, Campanos, Lanza, yo qué sé, del barrio, pilotos, y ahí todos de un buen rollo y un ambiente. Como eso, debe ser, tío. Ahora, claro, entonces yo eso es lo que veo que un poco ahora esto muy profesional se ha perdido. Es verdad que... Eso te iba a preguntar cuando me estaba diciendo eso. ¿Se ha perdido un poco ese compañerismo en el paddock en general o no? A ver, yo como soy una persona que soy un chaval, un tío que soy muy ilusionado, veo chavales jóvenes, les doy ánimos, les digo, venga, chavales, pero sí que a lo mejor se ha individualizado todo un poco más. La época nuestra, evidentemente, yo creo que eso no va a volver. Pero es que yo te estoy hablando de acabar un mundial de 2,5, irnos a entrenar Ryan Hughes, los equipos, ¿qué más? Mark Eastwood, de hacer free ride fuera del circuito de Talavera, entrenar ahí. O sea, con las videocámaras, no sé cómo decírtelo. Cogías y te ibas, estaba Pete Bader, entrenabas con uno, con otro, tú ibas a ver la carrera y luego al día siguiente entrenabas y te quedabas el lunes a entrenar y entrenabas con ellos. Ya. Eso hoy es prácticamente imposible. Sí. ¿Entiendes? Entonces, yo esa unión que había antes, que había los piques, evidentemente, que te cabreabas con uno, que había, pero digamos, se quedaba, digamos, todo en la pista y luego ya había buen rollo, buen ambiente. Era algo que... Y claro, ahora ha cambiado, o sea, al final era rival en pista, pero luego fuera había muy, muy buen ambiente. Y te juntabas todos, oye, venga, vamos a ver el tal, venga, quedamos en el camión de tal a ver las carreras, no sé. Sí. Era otro rollo, era todo más familiar, por así decirlo. Ahora es todo muy profesional, pero no hay dinero, o sea, no sé cómo explicarlo. Sí, no te entiendo. Hay mucha cantidad. Es todo más profesional, a lo mejor las redes sociales también han influido un poco en ese sentido, en que cada uno se cierra un poco. Estás muy abierto, pero a la vez muy cerrado. O sea, te expones a mucho, pero persona a persona estás solo, digamos, ¿no? Claro, y luego, por ejemplo, pilotos de muchísima... Yo aquí veo mucho potencial en España. Yo veo las categorías inferiores, el estilo que tienen los chavales, el esfuerzo que hacen, perdona la expresión, los huevos que le echan. Sí. La técnica va adquiriendo, pero ¿por qué no llegan luego? El dinero, evidentemente, no es otra.
¿Por qué un mundial de MXGP lo puedo correr? Porque está vetado a 30 pilotos. ¿Cómo es posible que en un mundial haya 20 tíos corriendo en Turquía o en Japón? Cuando antes ibas a correr, me acuerdo en una carrera, los vídeos que tengo, en Indonesia. Joder, es que te pagaban el viaje para que fueras a correr a Indonesia. Y estaban las parrillas completas. Entonces veías pilotos que decías, bueno, que valía el dinero, pero que luego tú cobrabas. Entonces, digamos, recuperabas el dinero. Yo me acuerdo ver en el europeo, a mí me llamaba la atención un piloto que corría, que iba con un camión similar al nuestro, con su mecánico, el equipo Yamaha Kurz, nunca me lo olvidaré, Jiri Cepelak, era checoslovaco, no sé qué, y me acuerdo de llegar, ganar el europeo, irse al Mundial de Talavera y hacer segundo mejor tiempo. O sea, meterle a pilotos oficiales y verse pilotos oficiales quedarse fuera de la clasificatoria. De hecho, Javi, en uno de los años que redujeron la parrilla a 30, yo me acuerdo que se clasificó el último, que venía a ser de campeón de Europa, y Mish Kaltonen, que era piloto oficial, KTM Champ, que KTM era el equipo oficial en aquella época, con Werner David, se quedaron fuera. O sea, tenías tíos privados que te andaban como aviones y que era el piloto. No era decir, no, esto es la pasta y como tengo pasta corro y no. Ahí se veía el que era rápido realmente, porque era una vuelta rápida. Claro. Y los tiempos estaban comprimidos. Tú tenías de 2.2, por ejemplo, en Talavera se rodaban 2.02 y a lo mejor es que el 45 estaba en 2.04. Una locura. ¿Entiendes? Era una pasada. O sea, tú veías pilotos y decías, tío, que se ha quedado fuera este piloto que el otro día hizo tercero y hoy se ha quedado fuera de la clasificatoria. No sé cómo explicártelo. Sí. Era alucinante. Era alucinante. Una locura. Claro, y ahora ves pilotos que tienen una calidad brutal, pero claro, no llegan. Porque ¿cómo es posible que haya 20 o 25 pilotos en un MX1 en élite? Algo está, y hay tanta cantera, algo está fallando en el camino. O no tienes dinero, o no tienes patrocinadores, o no puedes llegar, porque evidentemente, y te vuelvo a repetir, y está bien enfocado el tema profesional, han hecho un buen trabajo. A ver, todos nos equivocamos, todos podemos cometer errores, pero bueno, hay que también intentar reactivar este deporte y al final, no sé, hay afición. Tú mismo lo estás diciendo, vas a los circuitos, ves gente, la gente quiere aprender, quiere tal, pero lo que pasa es que luego el paso de ya empezar a competir, pues ya es diferente también. El tema motos, ¿tú crees que ha influido? Del paso del 2 tiempos al 4 tiempos, que tú y yo hemos hablado algo por WhatsApp. A lo mejor el 2 tiempos era más económico, era algo más manual, digamos, era más fácil hacer una buena moto, ¿no? ¿O no? Sí, evidentemente yo recuerdo a las 2,5 que tuve, les ponía sinceramente un escape, unas láminas y la moto es que hay una carburación, es que volaba. Claro. Es que el 2 tiempos para mí es el motocross real. Yo de hecho hasta el año pasado tenía la 2 tiempos, la Kawasaki. Y es que claro, el tacto de gas que te da eso es digamos, por eso yo siempre a mis pilotos les inculco que en 2 tiempos el máximo tiempo posible. Es decir, Benny ahora está con la 125, y tiene que aguantar con la 125 por lo menos un año o 2 más. Tiene 15 años y tiene que aguantar. Juanjo estuvo con las Fantic hasta el año pasado con la 2,5, este año pasado a Yamaha, ha estado un mes en Lommel entrenando en verano, me acuerdo, ha cogido un nieblazo de la hostia el chaval, ha ganado el campeonato de la Comunidad Valenciana. Pero claro, que venimos a lo mismo. El chaval está trabajando de mecánico, tiene una proyección brutal y una técnica increíble, pero no hay economía. Entonces dices, hostia, da pena, ¿no? Que ves que, tíos que con una proyección no tienen y ves que cago en la leche. Pues bueno, pues tendrás que resignarte, correr las que puedas del nacional si puedes, y si no, correr el territorial o las carreras del andaluz o del madrileño o del murciano o lo que puedas. Pero tienen muy buena técnica y esa gente apoyada, escúchate, llegan a correr un mundial, ¿eh? Porque son gente que han empezado desde jóvenes y tienen muy buena técnica. Además, les ves las plegadas. Hoy en día yo flipo con la gente, esas plegadas, esos escrúpulos. Es más fácil dar la vuelta ya que endereza la moto otra vez. De hecho, Benny ganó el Best Whip, lo ganó este año en Alhama. El chaval que llevo, que también Manu Rivas, que le mando también un saludo desde aquí a Manu. Y ya te digo que son pilotos que tienen muy buena proyección. ¿Hasta cuándo pueden estar? Pues patrocinadores, economía, no lo sé. Y es lo que te comento. Ahora las parrillas están llenas, pero ¿por qué en MX1 están corriendo como corrimos en Lama 20 pilotos, 25 máximo? Es mi pregunta. Y en el Mundial, sí, MXGP, vale, todo es un dineral, pero es que al final tienes pilotos que han pagado por correr y están ahí.
Sí. Y están corriendo porque han pagado, ¿eh? Te lo digo claramente. Eso es lo que te quería también abrir un poco el melón ese, de que hoy en día prácticamente para estar en un equipo tienes que pagar tu plaza en el equipo, ¿no? Sí, la mayoría de los casos, ¿no? Yo por parte de mis pilotos he intentado colocarles en equipos y nada, tienes que tener una economía para que puedan correr ahí. Por eso yo solo lo estuvimos hablando con Zaragoza, mira, tengo aquí la camisa con Jorge, y él decía que cuando se fue a Estados Unidos, que bueno, no pudo debutar porque se rompió tal y eso, y decía que él pagaba su plaza por estar allí entrenando y toda la historia. Y hasta donde sé es más o menos todo igual, ¿no? Tú estás en este equipo, pero estás pagando por estar en el equipo. Claro, es que es todo, digamos, un negocio. Ya. Es que hoy en día hasta ha pasado ahora mismo, te pongo el ejemplo con el equipo Hans Grohe, el Bora Hans Grohe del Tour de Francia. Tenían su estructura montada, entró Red Bull como patrocinador y dijeron, vale, este ciclista tiene que entrar. Y dijo el director del equipo, no, pero perdón, este ciclista no tiene la talla, que hemos preparado un tío para el Tour. Y dijo, ya, pero yo soy el que pongo la pasta, con lo cual este entra. Ya. Y así ha sido. Al final, pues Red Bull es Red Bull y pone la pasta, le pasa con KTM, le pasa, pero ¿qué pasa? Que al final, si tú desarrollas tanto dinero, al final los patrocinadores llega un momento que no pueden. Claro. Porque tú al final, si tienes un equipo en MotoGP, otro en Motocross, otro en Enduro, al final Red Bull dice, vale, ¿cuántas motos vende KTM para poder, por ejemplo, para que al final tienes una crisis? Cuidado con eso, ¿eh? KTM este año, lo estamos viendo hace unos meses, decía que no había llegado a sus objetivos de venta y tal, y está haciendo un movimiento un poco de, pues eso, gente sacándola de equipo, moviéndola a otro equipo, está haciendo un movimiento un poquito raro, entre comillas, claro. Pero es tema económico todo. O cierras equipos o tú no puedes mantener 3 grupos, GasGas, KTM y Husqvarna, es imposible. Claro. Tú al final, llega un momento, porque al final se ve, antes Red Bull patrocinaba 3 equipos, ahora ya creo que GasGas ha pasado con Rockstar, si no me equivoco. Ahora ha entrado Rockstar, ya no está Red Bull. Bueno, pero me parece. Bueno, el equipo GasGas, donde estaba Jorge, pasa a KTM. Sí, que está desde... Pero a KTM. ¿Cómo? A KTM, ya no GasGas. Es que no... Claro, es que Jorge, al irse a Estados Unidos, yo creo la estructura es de Claudio de Carli. Entonces, esa estructura yo no sé cómo quedará, no tengo ni idea. Entonces, Husqvarna, que es Husqvarna Nestan, sino Nestap, que es el equipo, el que paga el equipo Nestap, que el patrocinador. Al final, es que claro, y luego si en MotoGP tienes equipos, es que el desarrollo de las motos esas es muy caro, entonces hay que pagar mucho. Mira, ahora que han mencionado a Jorge, vamos a hablar un poquito, ahora que está un poco de moda. ¿Cómo has visto el Mundial? El Mundial de Jorge, pues mejor que el del año pasado y sinceramente, vamos, ha hecho un Mundial impecable. Es verdad que Geiser tuvo el error en Japón, pero fue en Japón, creo. Pero yo creo que él es el que más mangas ha ganado y se lo merece, vamos. Por números, aquí lo estuvimos comentando y los números eran bastante superiores. De manga, de Holcho, de toda la historia, eran bastante superiores. Sí. Yo creo que a Geiser le ha podido la presión al final. Yo creo que sí, la presión. Jorge fue Sonchina, que si no recuerdo mal los números, me puede variar un poco. Fue con menos 17 Jorge, si no recuerdo mal, y se vino con 7 puntos por encima. De allí de China. Yo decía, hostia, allí sacó oro y ya a partir de ahí ya la presión. Claro, ese es el tema. Y ya Jorge pues se vino arriba y bueno. Y para mí Jorge ha hecho lo que tenía que hacer. Ha sido muy inteligente. Ha ganado 2 títulos en MX2, 2 títulos en MXGP, lo tiene todo ya más que hecho. Y con lo cual irte a Estados Unidos, que era su sueño personal, pues lo dijo él claramente, pues va a hacer lo que tiene que hacer ahora. Ganar dólares, que eso está muy bien. Está claro, está claro. Y luego, por supuesto, demostrar el nivel que tiene. Que yo pienso que a lo mejor el primer año puede la cago a cambio de moto, pero estoy seguro de que Jorge va a hacer una temporada buenísima. Siempre lo importante, que no se lesione, es muy importante, eso es súper importante. Y va a luchar, yo creo, de tú a tú en cabeza va a estar seguro. Hay que esperar porque es algo nuevo, todo más estresante. En Estados Unidos se hace todo en sábado, no es como en el Mundial, ya me entiendes, que es todo muy diferente. Entonces, pues, y además corren muchas carreras, están corriendo de costa a costa, prácticamente no paran en todo el año. Yo creo que por eso la vida de un piloto americano es tan corta, por así decirlo. A lo mejor están como Dangui 5 o 6 años de élite. Lo de élite Tomac es algo que, joder, lleva ya tiempo, porque al final están corriendo tantos fines de semana, porque esta gente corre todos los fines de semana. Luego paran, hacen el outdoor, el motocross y luego el motocross de las naciones. Están, desde enero no paran. No paran. Nivel de estrés a nivel físico y mental es brutal.
yo te lo digo personalmente por lo que yo he vivido, estar corriendo carreras fin de semana, al final dices que no te da tiempo, no puedes entrar en moto entre semana, tienes que descansar, mantenerte y de carrera en carrera, que al final lo que te pone el ritmo de competición son las carreras. Sí. Porque una carrera vale por entreno, ya te lo digo yo. Yo prefiero ir a competir que entrenar a más. Entrenar, no entreno, primero porque, como te he comentado, que lo tengo complicado, y luego para ir a entrenar solo, chicos, no me motiva. Yo, en cambio, veo un circuito, estoy contigo, estoy con aficionados y me vengo arriba, o sea, me motivo, veo a la gente rodar y me motiva. Entonces digo, venga, y ya pues te da el subidón, digámoslo así. Porque ya cuando son tantos años, pues dices, joder, ¿para dónde vas a entrar solo? A un circuito reventado, y dices, pues no me da nada. Pues cojo la bicicleta en una hora y me quedo fino, estoy bien, me quedo en forma. Luego trabajo un poco de gimnasio, pues dominadas, flexiones, elasticidad y todo esto que es muy importante trabajarlo para estar bien. Y así pues dices, bueno, pues me quedo a gusto, me quedo tranquilo y ya llego el fin de semana y, como te he dicho, con tranquilidad tienes que coger la moto. La moto tienes que cogerla con tranquilidad, no puedes ir estresado porque eso es peligroso. Tienes razón. Siguiendo con el MXGP, ¿crees que Rubén Fernández le cogerá el testigo a Jorge? A ver, yo Rubén le veo es que corría con su padre. Corrió con el padre Rubén ahí, un Crecente. Y Paco... corría, el hermano Rubén también corría, eran muy buenos pilotos los dos, ¿eh? Y ya te digo, al final pues Rubén fue el que continuó y para mí es un pilotazo. Rubén tiene un físico brutal, físicamente una técnica muy buena, y hay que esperar este año. Ha salido de la lesión, yo hablé personalmente con él en Madrid, en el MXGP, y yo creo que este año puede ganar. Puede ganar muchas mangas, no sé si el título, pero yo apuesto también por él, porque tiene una como la de su padre. Su padre la ha inculcado muy bien todo. Paco es una persona muy dura, fue piloto de los 80 a los 90 correoso, ya te digo, yo cuando corrí con él tenía precisamente 43 años, que fue en Crecente, en Pontevedra. Yo era joven, tenía 21 o 22, iba con la IZ 426 él. Buah, nos dio un repaso a todos que nos dejó, que dices tú, joder, con el abuelo, me cago en 10. Nah, ya Rubén lo veo que es un animal, en el buen sentido de la palabra. Cuando estaba ya apurando la 2,5, y decía, tío, darle a este chaval ya una 4,5. Le falta echarse la 2,5 y correr con ella en la espalda. Digo, es un animal, un animal. Yo es que ya te digo, los pilotos españoles, Rubén, Jorge, para mí, Rubén hay que darle, a ver, después de la lesión, a ver cómo, las primeras carreras, hay que esperar, pero yo creo que va a llegar a un nivel muy, muy bueno y creo que puede optar por la victoria, estoy casi seguro, convencido. No sé si para ganar el Mundial, pero ya lo demostró en Argentina hace 2 años y yo creo que este año es un año muy bueno que para Rubén. Va a estar peleando por carrera y haciendo buenos puestos, yo estoy seguro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque él además ahora es el estandarte español, es el piloto, digamos, que nos representa en el MXGP y yo confío mucho en Rubén. Aparte que es muy buena persona y tiene unos cojones el tío de la hostia. Yo también, no lo conozco, pero también lo veo. Se ve, ya digo, un animal en el buen sentido de la palabra. Un animal. Sí, perfectamente. Pues vamos a hablar un poco, si te parece, Borja, tú que has pasado por todas las etapas, digamos, 2 tiempos, 4 tiempos, ahora vienen las eléctricas. Vamos a empezar por ahí. 2 tiempos. Me estás diciendo que es lo que te gusta, ¿no? En principio, ¿no? Sí, a mí el 2 tiempos, para mí, es la base del motocross. De hecho, tengo una anécdota también que contar. Paul Malin, que es el comentarista de MXGP hoy en día, en el año 2000 él corría el Mundial de 500 con las TRs del equipo de RWJ, que eran las primeras de chasis de aluminio que Colin Red montaba los motores de 500 en las de aluminio, ¿vale? Estaban Joaquín Carlson y él. ¿Sabes con qué moto entrenó en Totana en el año 2000? Con una IZ80. ¿Una IZ80? Y le digo, sí, con una IZ80. Le digo, ¿pero qué haces con una IZ80? Y me dijo, very fast, very technical. Me dijo, me da mucha técnica y mucha velocidad. Y Paul Malin era un piloto que no era muy alto. Y recuerdo que me decía que el 125, el 80, el 105 son las categorías reinas, por así decirlo, para aprender a pilotar en motocross. ¿Por qué? Porque te enseñan a ir una manga, como antiguamente se corría, de 40 minutos más 2 vueltas, que antes las carreras eran de 40 más 2 vueltas. Tú veías, por ejemplo, al equipo de Harry Evers, que estaban Steve Ramón, estaba Grant Lanston, y estaba también otro belga, me acuerdo yo, muy, muy simpático, el chaval, que entrenábamos juntos, Damián Denil. Hacer 40 minutos a full en una 125 exige mucho más que una 2,5 que una 500. Te voy a decir por qué. Porque tienes que ir todo el rato con la moto arriba.
Entonces, tú el a 2,5, más o menos, te exige mucho físicamente, pero la llevas en marcha larga y puedes descansar un poco más. El A500, tú lo sabes, que tienes una 500, se llama marcha larga. Las motos son muy potentes y tienes que... Pero el 125, el 80 centímetros, 85 hoy en día, tienes que ir todo el rato arriba. Y hacerte una manga, yo he corrido en 125 2 tiempos, escucha, 30 minutos más 2 vueltas, eso era extenuante, ¿eh? Era la categoría que más cansaba, pero es la que más técnica te da y la que más velocidad y paso El paso por te da. curva, tío, de una 125. Como no la lleves bien, no haces la curva bien. Entonces, ¿qué pasa? Que un piloto que es rápido en 125, Sí, yo te lo digo por Juanjo Llamas, por mi piloto, luego en 2,5 vuela. estoy de acuerdo. Vuela, literalmente. Estoy de acuerdo. 4 tiempos vuelan. ¿Por qué? Porque la 4 tiempos luego al final te mascara más el error, tiene más bajo régimen, tiene más medio. Es diferente conducción. El 2 tiempos es para mí la cuna del motocross. De hecho, las 65, las 85 son todos tiempos. Porque Honda sacó una 150, pero al final no fructificó. No. El 2 tiempos, la categoría de aprendizaje, la categoría de paso por curva de velocidad, se cogen en el 2 tiempos. Y para mí, un piloto rápido es el piloto que va rápido con la 2 tiempos. Luego le das una 4 tiempos, una 2,5, andan como aviones. Luego está el caso de algunos pasan a 4,5 y no pueden por el físico, porque ha habido pilotos, yo he visto pilotos como, por ejemplo, Chodi, me acuerdo, que ganaba mundiales de 125, corría en 2,5 y no era lo mismo. Hay gente por ejemplo, yo tengo amigos, bueno, amigos ya que ya no corren y tal, pero que le pasaba eso, con los motores pequeños. Y yo tengo un amigo que es dueño de un circuito hoy en día, y yo recuerdo que me dijo hace un montón de años, a mí me gusta yo llevar al motor. O sea, el tío tú lo veía en 125 y lo llevaba a rabiar. Dice, pero que el motor me lleva a mí, no. Y pasa eso, a día de hoy va con motores pequeños, va con 4 tiempos, como dominguero, digamos, pero va con un 2,5. Y tú lo ves y tú dices, tío, la vas a reventar. Dice, ya, pero es que el 4,5 no puedo. 2,5 o 4 tiempos. A ver, yo siempre he sido un piloto de motos grandes, porque empecé con motos grandes. Yo no he pasado por categorías inferiores. Yo empecé con 2,5 directamente. Una 125 aprendí, pero empecé a correr con una 2,5. Entonces, es verdad que entonces había Campeonato España de 125 y de 2,5, ¿vale? Eran 6 carreras del 125 y 6 carreras del 2,5. Cuando corrías en 2,5 podías correr con las 125, que era el caso, por ejemplo, de Xavi Colombo, corría el Mundial con TM y le veías que te aparecían las carreras del Nacional de 2,5 con las 125. Había muchos pilotos que no es como por la edad ahora. O sea, tú podías correr con 38 años en 125. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que el piloto bueno en 125 y rápido era rápido también contra las 2,5. Claro. Y a pesar de que estaba en desventaja a nivel motor, pero el que iba rápido, yo me acuerdo de Moy, de los Bernardez, Aaron era un piloto muy de 2,5 y Moisés y Abel iban rapidísimo con la 125. Y eran los reyes del MX en España. Javi, por ejemplo, te hablo de Remacho, iba muy rápido con la 125 y con la 2,5 volaba también, pero era un piloto que era más acorde al 125 por su estatura y todo que para la 2,5. Lo que pasa es que fue campeón de Europa, en Supercross dominó muchos años, junto con Manu Rivas también, que hicieron unas temporadas impresionantes, también con Alvarito Lozano. No sé, es que había mucho nivel, había muy buenos pilotos y iban rápido en las dos categorías. ¿Pero por qué? Porque corrías 125, bajabas la 125, te subías a la 2,5. Yo ya hacer una temporada con la 125 y me acuerdo que en Allegui en Navarra no me clasifiqué con la 125, con la 2,5 sí me clasificaba, con la 125 no. ¿Por qué? Porque la 125 era más difícil. Más exigente. Claro. Entonces, todos los pilotos para mi gusto es las categorías 65, bueno, 50, 65, 85, 125. Y yo les intento aguantar en 2 tiempos el máximo tiempo posible, ¿eh? A mis pilotos, por ejemplo, la gente a la que yo he entrenado, por favor, aguantar el máximo en 2 tiempos, porque luego es que vais a volar con la 4 tiempos. En 2,5. Otra cosa es la 4,5, cuidado, ¿eh? La 4,5, la gente la 4,5, hay pilotos del Mundial de 2,5, yo los he visto pasar a 4,5 y no han hecho nada, ¿eh? Cierto. No, porque es una moto muy exigente a nivel físico, ¿eh? Entonces, pues bueno. Sí. Pero yo el 2 tiempos, ya te digo, el caso de Paul Malin me sorprendió brutalmente. Entrenaba con una IZ80 y corría el Mundial de 500. Me decía, luego es muy fácil llevar la 500. La llevo. Fíjate, tío. Entonces, ¿Cuál sería tu moto preferida? Hasta que hayas tenido algo de 2 tiempos, hablando de 2 tiempos. 2 tiempos he tenido Honda y Kawa. Y yo bueno, Yamaha. Mi hermano hubo una temporada, corrió con Yamaha y va muy bien. Pero a mí la Honda me gustaba mucho. Yo tenía una Honda, corrí el europeo en el año 2003 y me la preparó Bus Racing. Fíjate, por aquel entonces Bus empezaba una culata, CDI, escape de carbono. Bueno, la moto era un avión. Lo que pasa es que la moto había que carburarla cada carrera porque es que no dabas con la tecla.
Eso sí, cuando la carburabas eso era un misil. Y recuerdo cuando, claro, no es verdad, cuando acabé la temporada, la gente me compraba las piezas de la moto. La culata, me acuerdo. Un buen amigo mío se quedó con todas las piezas. No, Borja, me quedo yo con el escape. Llevo un escape HGS Burracing, petaca de carbono, los Key Rinaldi entonces de las motos Yamaha, que eran, bueno, eso era brutal. Javi montaba los Key Rinaldi, yo recuerdo por Javi que tenía los Key Rinaldi, piloto de Yamaha, era una brutalidad, eso era increíble. Sí. En las motos era, no sé, era una pasada. Y yo, pues, a mí la Honda me ha gustado siempre, mucho, he sido muy Honda. He estado muchos años con Kawasaki, muchísimos, desde el 2005, que se fusionó con Kawasaki Suzuki. Hubo un año que hice con RMZ, el primer año, el 2005, corrí con la RMZ. Y muy buena moto, me gustaba, era muy larga, pero era muy, muy cómoda. Y como se fusionó con Kawasaki, le dije a Diego Diliberto, le dije, Dili, ¿qué hacemos? Año 2006. Y me dice, no, Kawa. Y salió con 4 marchas. Y era una moto muy de Esa era supercross. la La 2005, desarrolló. ¿no? La que no era chasis de aluminio, era chasis de acero. La primera 4,5 de Kawasaki fue en el 2006. La 4,5, Que la sí, desarrolló. la 2,5 fue en 2005, creo, ¿no? Que era chasis de acero. De cero, sí, la que lleva Maschio en el Mundial, Michael Maschio. Desde el 2003 era chasis de acero. Y en el 2006 ya pasó la 4,5. Y desde entonces con Kawa. Y este año pasado, pues con Honda. Después de 20 y pico años, desde el 2004 que fui con Honda, pues volví a Honda. Y la moto es muy... A ver, la Honda es muy buena moto. Todas las motos son... A ver, hoy en día todas las motos son buenas. Vamos a partir de la base que no hay una moto mala, joder. Ya no. Pero... Es que hoy en día hay una tecnología... Las preferencias de cada uno, suspensiones, todas las... Sí. Estamos muy tontorrones con ese tema. Yo me incluyo. Yo tengo una Kawa 4,5 y no me hago las suspensiones, tío, pero ni de coña. Y digo, tío, pero si hace esos 10, 15 años, digo, si teníamos 2 palos de escoba y íbamos felices. Y ahora, joder, es que el primer tacto es muy tal, es que no sé qué, es que tal. Digo, estamos gilipollas, De verdad. Mira, el ejemplo, yo en el 2015 reaparecí con una moto del 2007, con una Kawa que tenías puesta en mi casa que me había dado el equipo, Eso ¿vale? te iba a preguntar, por esa anécdota, la que ganaste. Sí. Esperamos, cuéntamela. Y gané la carrera de Alhama de Murcia, de Molina Segura, con la moto del 2007 en el 2015, con una suspensión preparada y una moto de serie. Entonces, en el motocross prima mucho el piloto, sí. El físico, la técnica. La moto, evidentemente, se nota. Evidentemente, para correr a alto nivel necesitas una moto buena. Pero yo, por ejemplo, llevo una moto de serie, así por así decirlo, y es que la moto va fenomenal. Sí. Te digo, llevo las suspensiones tocadas, llevo unas triveras, llevo las ruedas, llevo tal, pero que el motor va de serie. No llevo ni escape. Por llevar no llevo ni escape. O sea, llevo el de estándar. Sí, hay potencia de sobra y ahí no hace falta más. No, que no hace falta más. Y yo siempre lo digo. Primero una buena técnica, una buena base, un buen físico y tranquilo que el cuerpo te lo irá pidiendo. Cuando estrujes la moto... El tema eléctrico, ¿cómo lo ves? Tú que eres un viejo rockero de 2 tiempos. A ver, son motos muy rápidas porque he visto rodar algunas, es increíble. En el Campeonato Británico Supercross creo que he visto a algún piloto, porque tengo amistad con Tommy Sirle, que viene mucho aquí por esta zona a entrenar. Y he visto que tanto las Stark, Honda tiene ya alguna preparada, alguna Honda que la desarrolló Canal. O sea, han corrido alguna carrera con un prototipo, pero más o menos van los las motos. Yo por gente que me lo comenta, la moto es una pasada. Claro, pero claro, pierdes la esencia de todo. ¿Qué es el futuro? Cuando empezaban las 400, la IZ400 salió al mercado, pues la gente decía, pero bueno, tal, que para arrancarla eso era un triunfo. Sí, y como se te parara, ya le podías rezar tú para arrancarla. Como parara a zona caliente, era complicado. Yo la primera 400 la vi precisamente a Rafa, en el Andaluz, a Rafa Valle, en Mairena del Alcor, fue en Huelva, no sé, una carrera en el año 98, 99. Y recuerdo que iba con la IZ400, que era el actual campeón de Andalucía, y era una pasada, la moto blanca, preciosa, venía de Bartolín, la había desarrollado Bartolín y Johansson en el Mundial, y la moto era una pasada. Y luego la tuvo también Matías Nilsson, creo, previamente, y Sidney Andrés, un piloto hacía freestyle, que también corrió con ella varias carreras. Y luego ya pasaron a 4.26 y ya, pues, ya 4,5, y ya Honda ya sacó en el 2002 la primera CRF, que no era muy buena moto, y ya en el 2003 ya cambió, porque me acuerdo que Mark Eastwood, amigo mío, me dijo 2002 corría con la 2 tiempos el Nacional,
que estaba, me acuerdo, corriendo, pues eso, corría el Nacional del Campeonato España, que le luchaba a Vico las carreras también, que estaba Vico en todo lo suyo, con Iván Cervantes también había bastante, como te he dicho, mucho nivel. Y en el 2003 ya corrió el Mundial de 500 y le dije, Mark, for stroke, y me dijo, yes, this year sí, este año sí, porque está la moto más desarrollada, más solucionada. Y ya Bismara montó el equipo con Bartolini en 4,5, en 4 tiempos, Bader corría con la 2 tiempos y Joshua Cummins también. Aquel equipo que montó Honda, que era, creo que era aquel equipo italiano, no me acuerdo el propietario, pero bueno, que tenía a Bartolini con la 4,5, a Bader y a Coppins con la 2,5, hizo un equipo ahí, ya la moto era muy competitiva, en el 2003. Mira, Borja, te voy a Y ya leer de ahí, pues, un comentario del chat, que normalmente yo lo hago al final, pero mira, no te he dicho yo antes, el hijo de Rafa Vallazol está por aquí. Y te está diciendo, dice, sí, oye Borja, ¿llegaste a competir con mi padre? Te está preguntando. Está aquí en el chat. sí, eso, claro, si tu padre me enseñó a mí prácticamente a montar en moto. Es que Dani, él lo ha contado antes de que tú llegaras. De que aprendió Sí, con tu padre le dio el último trofeo allí en San Lucas. Pero vamos. sí, a mi hermano Hugo también, y Rafa, hemos vivido anécdotas, bueno, tú no habías nacido todavía, Hugo, y tu madre también, bueno, hemos estado ahí bueno, la verdad que unas anécdotas increíbles. Y luego la gente de Trebujena también, el Wiwi, toda Sí. esta gente muy maja, el Queco de Sanlúcar también, Isidro, bueno, Olmedo ahí en Cádiz, una gente excepcional, la verdad. Muy buenos Andalucía recuerdos. is Sí, sí. different. Andalucía es diferente. Sí, no, a mí me apasiona ir a correr el andaluz, ya te lo digo. Y de hecho, hay carrera en Morón el día 8, pero me toca currar y no voy a poder ir, pero vamos, que si no iba del tirón. Ya ves. Pues, oye, volviendo, el tema eléctrico. ¿Tú te ves corriendo con una moto eléctrica? No lo sé. No te voy a decir que no, porque nunca puedes decir está bueno beberé, pero a día de hoy no me gusta. Yo hace unos No. meses hicieron una prueba aquí en Priego de Córdoba. Y me pasó un poco como lo que tú estás diciendo de si no vas centrado a entrenar, no vayas, ¿no? Pues, oye, vente, tal, vente, que no sé qué, tal. Digo, tío, es que no me llama nada la atención, de verdad. Era un domingo, digo, prefiero irme con la familia a comer ahí un chiringuito, tío, te lo digo de verdad. Y no fui, me invitaron ahí. Y un amigo fue Claro. y le digo, oye, tío, ¿qué tal? Y me dijo, hombre, bien. O sea, bien porque me dice, desde la vuelta 2-3 ya iba más rápido. O sea, mi sensación es de que iba más rápido. Se iba muy raro. Ya. Claro, yo iba subiendo la cuesta y se me iba el pie para arriba de querer meterle marcha. Dice, muy raro, se cayó. Porque dice, claro, yo salté, yo no escucho, cuando caí iba la moto muy acelerada y pegó una voltereta. Pero Sí, sí, toda la sí. gente que la ha probado así un poco me dice lo mismo. Dice, es otra cosa. O sea, es motocross, pero es otro motocross. Es diferente. No hay Sí, embrague, no hay es diferente. cambio, no hay. Dice, es diferente, es otra cosa. Sí. A ver, yo lo que he entendido es que hay alguna versión que tiene el freno de atrás, lo tiene como la de cross actuales, Sí. lo lleva abajo. Y claro, pero es que a mí me ha dicho, ha habido gente que ha cogido la moto y ha volado. Creo que Zaragoza, Jorge está corriendo ahora con las Sí, eléctricas, si no me él se le da equivoco. bien, ¿eh? Yo he hecho varios podcasts con Sí. él y se lo dije. Y me dijo, ¿tú la has probado? Digo, no he querido probarla. Me dice, pues cuando la pruebe ya me cuenta. Pero él me Ya. dijo, me ha dicho que sí, que va muy bien. Y que como punto positivo, Ah, él me contó una anécdota de, no me acuerdo a dónde fue a un equipo, pero no me acuerdo dónde me dijo. Dice, yo fui a probarla y dice, hostia, dice, la moto retiene muchísimo. Y le dijo, el tío, no te preocupes. Le conectó un cable y hizo, taca, taca, ta, pruébala. Dice, sí, otra sí. moto totalmente diferente. Y cualquier tontería es, no te preocupes, enchufo cable, taca, taca, ta, ya está, otra moto. Y claro, él la entiende bien. Él se le está dando muy bien el Supercross con ella. No, sí, 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 hombre, claro. Jorge además tiene un talento y una técnica brutal. Vamos, es un piloto. Yo me acuerdo cuando era niño, con su padre, que en paz descanse, que íbamos a las carreras, él corría la Copa Muriel. Entonces, cuando Sí. había Supercross, que había en las copas de iniciaciones que se organizaban, que eran la rehostia. O sea, es que había nivel por todos lados, porque Sí. había cantera, había. Entonces me acuerdo que tenía las motos y Jorge corría Lo que ahí tengo yo aquí, de con Jorge. el. Sí, pues corría, me acuerdo de él perfectamente y de su padre y tal. Me acuerdo que siempre le llamaba la atención el camión que llevábamos nosotros, al padre Jorge le gustaba y ya te digo, eran todos, pues igual que ya te digo, pues todos los chavales y luego pues llegó a un muy buen nivel, estuvo con Suzuki en el europeo, el mundial, pues bueno. Y ahora pues bueno, yo sé que estuvo en Estados Unidos, pero vamos, que ya. Sí, en Estados Unidos lo estuvimos Él no hablando sabrá de nosotros mí, con pero él. yo me acuerdo de él mucho de. Tuvo muy mala suerte, ¿no? Pues se rompió, si no recuerdo mal, la cadera allí.
Le pasó no sé qué con el apéndice, Sí, que lo tuvieron que operar de urgencia allí, no pudo debutar, tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte. sí, 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 sí. Sí, es Yo, un piloto que le han parecido un poco las lesiones y bueno, sí, un talento brutal y una técnica excepcional también. sí, la verdad que sí. Así que Entonces, nada, por ejemplo, un piloto muy bueno en España que está ahí luchando a tope Ander, que es paisano también ahí sí, desde además, hoy he Pamplona, leído una Ander noticia de Valentín. que va a correr algunas del Supermotocross del Mundial de Supermotocross. Ander es un piloto también con una técnica y una buah, exquisita, y ya te digo, y a mí me gusta mucho como piloto, muy buen tío también, y ya te digo, y bueno, es que todos los pilotos los que hablen no te Ya. puedo hablar bien de ellos porque les he visto de jovencitos, les he visto evolucionar. Bueno, Carlos, yo me acuerdo en el Supercross de Chipiona que corríamos 2,5 y 80. ¿Y quién marcó la pole? ¿Quién crees que marcó la pole en el Supercross de Chipiona? Los dos y Sorpréndeme. medio, los extranjeros, no, la marcó Carlitos con la 80, con la IZ80. No, vea, tío. Carlos, fíjate que nivel. Me acuerdo que íbamos ahí con el autobús que llevaba y es que había carreras por todos lados, todos los fines de semana carreras, cuando no era en Almuñécar era en Chipiona, cuando no el Supercross de Sanlúcar, me acuerdo ahí en el estadio del Sanluqueño, que estaba, vamos, era increíble. Y claro, entonces había un nivelazo, porque al final vas corriendo carreras todos los fines de semana y el ritmo de competición es el ritmo de competición, evidentemente. Y Borja, encima es que y cobrabas. que estamos hablando de todas las etapas de todos los años. ¿Hasta cuándo te ves tú compitiendo? Vamos a ver, yo es que por mi situación actual voy día a día. Yo no miro en el futuro, el futuro es hoy. Porque me han pasado una serie pues de circunstancias en la vida en la cual aprendes, ¿no? Yo de lo negativo siempre saco lo positivo. Y en mi situación personal, la situación en la que tengo ahora, tengo un trabajo el cual me apasiona. eh, Intento dar todo a la gente a la que entreno, le transmito todo lo que sé, todo lo que he aprendido, que sigo aprendiendo a diario, aprendo de mis hijos, aprendo de ellos, aprendo de cualquier persona, porque yo soy una persona que soy muy humilde y siempre estoy captando el decir, a ver, ¿qué puedo aprender para ser mejor persona, para ser mejor piloto? Y es algo que no me pongo, evidentemente, decir, oye, pues este año dependo también un poco de mis amigos y mis patrocinadores. Si tengo sponsor puedo correr, no te voy a engañar, si no, no puedo. Entonces al final, porque cada viaje es como te digo, que son 300 euros o 400 en gasoil. Luego la inscripción, es que cada carrera se te van 700, 800 Sí. euros. Y entonces, claro, sinceramente, yo tengo ganas de seguir compitiendo por afición pura, ¿eh? Te lo digo sinceramente. A mí ya, que ganas, ganas, que quedas segundo, segundo, tercero, tercero. Evidentemente, como te digo, yo intento mejorar en mis entrenamientos, estoy trabajando sobre la técnica encima de la moto, para intentar adecuar la técnica actual y ir seguro encima de la moto. Pero sí me veo que los años que he hecho de Supercross me valen mucho para seguir pilotando encima de la moto. No entrenar mucho la moto, pero el físico lo mantengo. Entonces estoy muy bien físicamente. Trabajo, como te he dicho mucho, la elasticidad, que es muy importante, la movilidad articular súper importante. Y entonces eso me permite estar, pues con la edad, pues estar delgado, estar bien y aparte sobre todo es pasión por el deporte y por el motocross. Entonces, yo me veo cuando me pongo el casco, me veo con el traje, me veo, y te soy sincero, me vengo arriba, me creo Claro, Justin tío. Barcia, Claro que sí. como decía de David, que es muy amigo mío, Ángel Braceras, y me decía en el Mundial de Jefe, está Justin Barcia por ahí, con la coña del cabo, y decía, hostia, Hostia, pues pues mira, bueno, con los pelos y todo, ahí te da un aire, ¿eh? sí, 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 eso te decía. Y entonces, hostia, estuvimos hablando ahí en Madrid y la verdad que también estuve con David corriendo, corrí con ellos en Molina Segura, el motocross que se hace, que del Trofeo del Corte Inglés, que nos invita Carlos, de la Federación Murciana de Motociclismo, Carly, el presidente, y la verdad que hubo un nivelazo. Estuvo corriendo Daniela, Monet, Salvi, David, los pilotos de 125 y corrí con todos ellos y la verdad que me salió una carrera muy, muy buena, muy buena. Hice séptimo una manga y la verdad que muy bien, rodando con ellos, salí adelante y lo bueno de estar con esta gente joven que te tiran de ti. Claro, Entonces, siempre que puedas ir con gente más rápida que tú, sí. te mantiene vivo. Luego no me recuperé hasta el jueves, estaba destruido, porque aguanté 10 minutos al ritmo de ellos A mí me y me pasa un llevaron aquí. poco eso, tío, que me veo muchas veces solo. Para entrenar y para todo me veo solo. Y muchas veces me da Ya, rollo porque es que yo, por ejemplo, tengo una lesión seria en el brazo, ¿vale? Yo tengo en la cabeza el radio la tengo de titanio, de una caída. O sea, tengo una sí, prótesis en sí, el codo, básicamente.
Y yo me vi tirado en el circuito, tío, solo, con la moto en lo harto y sin poder moverme, prácticamente. O sea, ya en plan animal, moto como pude, tal, llama a uno, llama a otro, pero... Y a día de hoy me puede la pasión, pero muchas veces digo, tío, es que... Claro, mi mujer me dice, ¿dónde vas? Por lo primero, ¿no? Porque no por nada, no es que te quiera controlar, pero ¿dónde vas a estar? No por si te digo, hostia, y me pasa un poco eso, que me veo solo muchas veces, tío. La mayoría de veces. A ver, date cuenta que lo que me estás contando yo lo he hecho muchas veces. Y de hecho he entrenado solo este año alguna vez y no me ha quedado más remedio. ¿Por qué? Porque dices que tengo 2 horas. Tengo un circuito que hay aquí reventado, vas, sacas la moto, te haces un par de mangas de 20 minutos y te vienes otra vez a trabajar. Pero claro, ¿qué vas? Te pasa cualquier cosa, tú piénsalo fríamente, te pasa cualquier cosa y ¿quién te atiende a ti? Estás muerto. Pero así de claro. Yo lo que recomiendo a todos los aficionados al mundo del motocross, pilotos profesionales, da igual el nivel, olvidaros de eso, ir con gente a entrenar. Sí. ¿Por qué? Porque en un abrir y cerrar ojos, igual que estás pilotando a gusto, estás bien, una mínima, no te tienes ni que caer, un mínimo mal apoyo, cualquier cosa, te lo digo por experiencia. Yo me he calzado alguna piña que otra entrenando solo, escucha, y rajarme por la altura de la muñeca, tener que darme puntos de sutura y decir, hostia, tú que estás solo, que tienes que meter la moto y levantarte e irte a un hospital a que te atiendan. Eso es heavy, ¿eh? O sea que eso me pasa a mí. Yo recomiendo a la gente. Yo ya te digo, yo fui una piña que realmente fue gorda, pero fue tonta. Y me vi solo, tío, y llamé a mi mujer, estaba cerca de casa. Mi mujer no me cogía el teléfono. Eso es lo primero. Ya. Llamé a mi amigo con el que solía entrenar, que él vive como a 20 minutos de mi zona. Digo, tío, ¿dónde está? Me dice, estoy aquí en mi casa. Digo, es que mira lo que me ha pasado. No te preocupes, voy para allá. Pum. Y fue él el que vino, me recogió, digamos. Y después pensándolo, digo, tío, es que yo estaba consciente, pero yo me quedé inconsciente y me quedo ahí en el sitio, ¿eh? De hecho, ya te digo, hay un grandísimo aficionado al mundo del motocross que vive te lo digo, el pueblo de José, de Butrón. Sí, ahí, Chiclana. Es Francis, que restaura motos de 2,5. Sí, Fran, un apasionado. Del seguidor en Motocross 2 Tiempos. Pues yo no sé si Francis tuvo un accidente, me parece, creo recordar, no lo sé, si tuvo un accidente yendo él solo a entrenar y quedó parapléjico y se quedó ahí solo en una cuneta, algo de eso. No sé si fue él o yo he escuchado de eso de algún piloto que se ha caído entrenando y ha acabado mal, porque no te han podido atender en ese momento, en las horas. Cuidado con eso. Yo te lo digo que yo soy el primer imprudente y lo digo claramente, he sido un imprudente y lo he hecho, Y este año mismamente lo he hecho, porque dices que tengo 2 horas, bueno, pero es que tengo carrera, hombre, llevas 3 semanas sin coger la moto, tienes que coger la moto. Yo por eso prefiero coger la bicicleta, subirme al castillo, bajar, y aunque sea algo deporte, y ya el fin de semana dices, venga, pues voy a algún circuito con gente o alguien que me acompañe. Sí. Algún amigo o algo, es lo mejor, Yo tengo 2 niños, como tú sabes, una niña y un niño. A ninguno le gusta la moto, ¿vale? A ninguno. Pero el niño le gusta venirse conmigo. O sea, papá, ¿dónde vamos ahí? Digo, pues mira, y le gusta, pues claro, nos cogemos el viernes la furgoneta, dormimos por ahí, entrenamos, tal, pero a él le gusta el rollo. Y cuando este verano me hizo daño en el tobillo. Pegué un planazo que me pegué después. Me he pegado 3 meses con el tobillo cao. Y yo llegué a la furgoneta, como pude, tal, pero no me caí ni nada. Y me dice, ¿qué te pasa, papá? Digo, el tobillo, tal igual. Y cuando me di la vuelta estaba llamando a mi mujer, cabrón. Dice, mamá, no te asustes, papá se ha hecho daño en el pie. Digo, tío, pero bueno. Pero después lo piensas fríamente y dices, pues está bien, está bien. Qué bueno. Sí. A ver, yo me pasa igual. Yo, por ejemplo, Borjita, que tiene su moto y todo, no lo veo. Él es verdad que estuvo andando desde los 3 años con la 50, él incluso le llevaba a hacer Supercross a Cuevas de Almanzora, que de aquí saludo a mis amigos de Cuevas de Almanzora, motuleros bajo Almanzora, que se han portado conmigo siempre fenomenal. Y Borja entrenaba Supercross con 3 años inconscientemente, iba de pie. Lo que pasa es que por la situación personal que tuve yo, pues dejó de montar, pero él montaba todos los fines de semana. Yo creo que a día de hoy, con 9 años que tiene, andaría muy bien, porque tenía ya muy buena técnica de por sí. Pero claro, es lo que pasa, que a él le gusta venirse, aunque ya él no monte... Dice, venga, yo te acompaño, porque se pone, mira, en Morón, por ejemplo, en la carrera del Campeonato de España, vino conmigo, formamos ahí un paro con todos los chavales de 65, hicimos un circuito de motos pequeñitas, yo sacando la pizarra, venga, chavales, tal, hicimos un minicircuito debajo de la carpa, con las motos de juguete jugando, pues al final eso es lo que les gusta a los chavales también. Pasa al mío.
Mira, hoy es su El 3 de cumpleaños. Hoy justamente es su cumpleaños. Y le han regalado un dron. Y lo primero que ha dicho. Dice, ¿esto puede grabar? Y claro, digo, yo no sé. Digo, pues sí, pues tiene cámara. Y me dice, pues cuanto que aprenda nos lo llevamos al circuito. Lo primero que ha dicho es un crack, es un crack. Nah, los críos hay que dejarles que se desarrollen por sí mismos. Yo a Borja le digo, ¿quieres montar? No, yo no obligo. Yo si quiere él, Sí, pues que lo pida y ya está. yo Le pienso gusta, igual. le gusta estar con sus amigos. Por ejemplo, cuando va a las carreras, ve a un gran amigo suyo de Sencinco, a Pablo López, un piloto aquí en la región de Murcia, más buen chaval, un pilotazo además, con muy buena proyección. También aprovecho para saludarle a Pablo y a su familia, que son gente muy maja, y ya te digo, le gusta estar con él, le gusta estar con los otros pilotos, pues él monta con gente, con su amigo, otro amigo suyo que tiene, que es aficionado también, que va con la 65 y lleva poquito tiempo, le gusta montar con gente. Él solo, le digo, Borja, venga, vamos a trabajar un poco la técnica. Y dice, bueno, no. Nada, no hay que obligarlo, yo pienso igual, ¿eh? O No, sea, tus no, expectativas tenlas para ti. Tu hijo déjalo que haga lo que quiera y... Los míos no les gusta, ya te digo, al revés. Uno le gusta el baloncesto, la otra tal, y ya está, y sin problema. sí, yo he tenido padres, cuando he entrenado a gente, le he dicho, mantente al margen. Sí, Si quieres que yo entrene a tu hijo, tienes que mantenerte al margen, porque le perjudica más que le beneficia. Sin querer, a ver, con toda la buena sí, sí, intención del mundo. claro. A un crío a temprana edad, la clave para que el chaval ande bien es transmitirle mucha confianza, darle mucho cariño y sobre todo explicar las cosas muy tranquilamente. Yo me acuerdo a Juanjo cuando empezaba que no sabía cambiar de marchas. Me lo llevaba en una recta, venga, primera, segunda. Y yo me reflejaba en él cuando empezaba. Digo, y le daba un beso, le decía, venga, Juanjo, tranquilo, confía en ti, que lo vas a hacer muy bien. Y a día de hoy yo lo veo pilotar y digo, joder, y digo, mira cómo ha progresado, porque él se lo ha currado, ¿eh? Él ha ido el método de entrenamiento, igual que Benny, están siguiendo un método de entrenamiento en el cual ahora empezaremos la pretemporada y hay buenas expectativas, pero igual que le dije a Biel Pons, mi gran amigo que está ahí en Cataluña, que ya te digo que muy Creo que buen está por piloto el también. chat, ¿eh? Porque han puesto varios comentarios de tal y creo que era algo de avión. Bueno, ahora se me ha perdido, es que el chaval muy rápido. Pero creo que estaba Y por el el chat. chaval, y le conocí cuando estaba con 85, con sus padres también, y ahí en la Summer Week, y es un chaval que está evolucionando muy bien. Le entrena a Neil, además, que tiene muy buena escuela, y les ves que van con mucha seguridad, muy rápido, y sobre todo eso, muy, muy en el sitio. Claro, luego ves las plegadas que hacen, como te comentaba, todo Ya, esto y dices, tío. joder, qué control que tienen. Pues Borja, Es si te increíble. parece, Pero yo abrimos un último melón porque tampoco te quiero entretener mucho más, que son las 11 ya. no tengo Vamos, prisa. me sabe, cuando pasamos de la hora ya me sabe un poquito mal. De todas formas, esta es tu casa, podemos hablar más veces, ¿sabes? Que no es que vamos a hablar hoy y ya está. Y probablemente nos conozcamos en Claro, persona. que sí. Entrenamiento Sí, ojalá físico. que sí. Entrenamiento físico. Tú Sí, eres preparador, entonces vamos a hablar, no sí. sé, algún piloto más joven o menos joven, da igual, que se lo quiere tomar un poquito más en serio y dice, vale, voy a empezar a trabajar físico. ¿Qué debería de hacer? Vale. En primer lugar, una base cardiovascular buena. ¿Por qué? Porque al final, en el motocross es un deporte que trabaja el 95% de la musculatura, por no decirte el 100%. Porque tú, es un deporte durísimo. Sí, La gente te ve encima de una moto y se piensa que es de drogas. cierto. Olvídate. El motocross es un deporte que es extenuante, porque necesitas, tienes que pensar la técnica, que si aprieto las piernas, que si esto así, que si me siento en la curva, el codo levantado, la estribera, los pies. Entonces, para eso que necesitas poder pensar encima de la moto. ¿Qué te da el poder pensar? Un buen ejercicio cardiovascular, el tener un buen fondo físico, hace que te fatigues menos. Eso combinado con ejercicios de fuerza, no ejercicios de fuerza de mucho peso, no. El deportista tiene que ser un tío como un felino, tiene que ser ágil, rápido, con reflejos, no te vale nada estar cuadrado, que yo te llevo gimnasios y veo de todo. El deportista tiene que estar fino, pero fuerte. Por ejemplo, yo siempre se lo digo a mis pilotos, hay que estar fino, fuerte, pero hay que estar duro. Y hay que tener buena elasticidad. Entonces, el cardio es fundamental. Yo lo que le recomiendo al público es que no se rompan la cabeza con, ay, es que tal, no, me han dicho no. Hoy en día con todas las redes sociales hay muchas equivocaciones y yo veo muchos errores. Empezar, por ejemplo, media horita de bici todos los días o media hora a trotar un poquito suave.
tu propio cuerpo te va a ir dictando, te va a ir diciendo cómo vas evolucionando, porque en el momento que tú mejoras tu condición física, bajas el peso, llevas una buena alimentación, te lo va a ir pidiendo él. Y tú te vas a ir viendo mejor y con más confianza día a día. Es decir, tú mismamente, imagínate, mañana, ¿qué hago? Pues mañana empieza con media hora de bici. Venga, mete un poquito de cambio de ritmo, no subí cerca de casa, mete 2 o 3 series. Y empiezas ahí a andar, vale. Y luego cuando bajas de la bici te haces 20 flexiones o 10 dominadas. Algo sencillo. Venga, vale, el primer día lo haces. A ver, te levantas al día siguiente. ¿Cómo me encuentro? Tengo agujetas, vale, sin problema. ¿Qué es lo que hago yo cuando tengo agujetas? Que yo a día de hoy tengo agujetas. Llevo 25 años en este mundo. Y tengo agujetas. ¿Por qué? Porque has trabajado bien. Pues ¿qué hago? Trabajo un poco ese mismo ejercicio para romper las agujetas, para quitarlas, por así decirlo. Pues a lo mejor me hago 10 flexiones. ¿Tengo agujetas de la moto de los dubis o en la espalda? Pues hago unas pocas de flexiones, aunque me cueste, pero lo que hago, rompo el ácido láctico, lo que es la agujeta, y de esa manera recupero mejor. Siempre después de un entrenamiento no hay que pararse. Hay que hacer una recuperación activa. Después de las carreras, mis pilotos todos los días entrenan. ¿Qué hacen? El lunes, recuperación activa, suave, pero tocando. ¿Y cuándo descansan? A las 48 horas. Normalmente a lo mejor les dejo descanso a las 48 horas. Nunca después de la competición. Entonces, yo lo que le recomiendo al aficionado, a cualquier piloto, independiente de su nivel, ir poco a poco. Empezar por la base. Hoy, ¿qué trabajo? Venga, me voy a poner 20 minutos de carrera a pie. Me acuerdo, precisamente con Rafa, nos íbamos a correr por Sanlúcar hasta el Barrero corriendo y luego volvíamos. ¿Entiendes? O sea, era una cosa que luego hacíamos nuestros ejercicios de estiramientos, todo. Pero empezar poco a poco. Combinar, si tengo lesiones, ejercicios de no impacto. Por ejemplo, la elíptica o la bicicleta estática. Importante, ¿vale? Si hay lesiones en tobillos, astrágalos, maleolos, que son lesiones típicas. Estoy operado de la rodilla, un cerclaje en la rodilla, que en el año 2008 un piloto me lesionó. Mala suerte, pues bueno, y me rompió la rodilla, la rótula y llevo un cerclaje. Entonces, ¿qué evito? Correr a pie. Corro a lo mejor un día en semana a pie para cambiar la musculatura. Claro. Y con técnica de carrera. Siempre con técnica. Porque también para correr hay que saber correr, no es correr pisando con talón, hay que correr de punta. Es que es muy importante. Yo como preparador siempre remarco mucho la técnica, tanto en pesas como en dominadas, como en flexiones, hay que saber hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si al final haces mal ejercicio, te acabas lesionando o sobrecargando y luego son contracturas, etcétera. Pues en la moto es base tener una buena base cardiovascular, en mi opinión, ¿eh? Y luego ya trabajar la fuerza, evidentemente. Pero no la fuerza que voy a ponerme 100 kilos, no, poco a poco. Con una barrita de 20 kilos, venga, empezar a hacer movilidad. Y empezar a mover ejercicios de pechos, muy bueno para la moto, porque al final, emular los ejercicios que trabajas en la moto, trabajarlos. Luego, aductores. Por ejemplo, yo en mi caso, yo hago entrenamiento funcional 4 veces a la semana. Sí, bien. Y a mí me gusta mucho porque cada día es diferente, ¿no? Y creo que está bien, pero vamos, como te tengo a ti, te pregunto. Hay días que es verdad. Hoy, por ejemplo, ya nos ha dicho el chaval, el que nos hace la entrevista, mañana vamos a entrenar más la fuerza. Digo, vale, ok, perfecto. Pero hoy, por ejemplo, hemos hecho un módulo, un grupo, llámalo como quieras, que era más de cardio. Era allí donde nosotros tenemos el gimnasio, al lado le llamamos el Esparragal, ¿vale? Es una zona de barbacoa, olivos y tal. Vuelta a los olivos y venga, joder, es que no me sale el nombre, el módulo, lo tenemos como por módulo no es la palabra. Pero bueno, el de este, otra vuelta al olivo, y cada día es diferente, pero claro, entrenamos musculación, entrenamos cardio, días que más, días que menos. Sí. Pero hay que entrenar. Dime. Sí, hay que entrenar cardio, es fundamental, y la fuerza también. Pero la fuerza es adecuada al deporte que tú practiques. Claro. Porque tú, como comprenderás en motocross, no puedes estar con una musculatura. Es imposible, no te puedes mover. El músculo te quita movilidad. Como te he dicho, un piloto de motocross tiene que ser ágil, rápido, elástico. Es muy importante. Y sobre todo trabajar la elasticidad, ¿eh? Yo trabajo muchísimo la elasticidad y creo que a mí con mi edad estoy así. Fíjate, la elasticidad peco total. De hecho, el año pasado, en la carrera de La Bañeza, cuando estaba jugándome el Campeonato de España, estuvieron hablando de mí y decían que sí, pues que era muy deportista, que era muy atlético, que tenía el cuerpo de un chaval de 20 años. Pasa que, bueno, es como todo. Hoy en día, si tú te cuidas y te cuidas la alimentación y todo, el cuerpo da mucho de sí. Puedes alargar mucho la vida de un deportista. Antes, con 35 o 30 años, pues ya, pues bueno, hostia, pues ya estabas un poco más cascado, pero ahora ves gente con máster, ves gente en diferentes disciplinas deportivas que tienen 50 y 60 años y están hechos unas bestias. Sí.
¿Por qué? Porque trabajan correctamente. Pero es muy importante el recuperar bien. El ejercicio de recuperación para mí, la elasticidad es fundamental. Y luego también yo soy muy partidario del agua fría. Yo no me ducho nunca con agua caliente. Siempre con agua fría. Vale, Siempre hago. Me baño mucho en el mar, lo tengo cerca y baños en el mar y en invierno y en verano. O sea, yo Aparte, me tropiezo y me meto en la playa. Vivo aquí al lado de la playa prácticamente. yo ya te digo, estoy en la camper, pero tengo la playa a 10 minutos de aquí, de Lorca, en Águilas. Y luego en Alicante, cuando voy a Alicante, la tengo enfrente de casa. O sea que es muy importante. Y aparte, el agua fría te hace que relajes luego la musculatura y te vuelve fuerte psicológicamente, porque te vuelve que te contraes, aprietas bien y dices, De hecho, ya te digo, yo el agua caliente para mí no la uso prácticamente. Y eso me ayuda mucho, ¿eh? Aquí, mira, ¿cómo me has dicho el chaval que tú has dicho antes que le mandaba un saludo? ¿Biel? A Biel, sí. A Biel, creo que es el Biel que está en el chat ahora y está diciendo la mentalidad, yo creo que es gran parte de todo, súper importante. Creo que es él, del que está comentando. No, pero lo que está diciendo la mentalidad es que es así, es tu actitud hacia todo en la vida, ¿no? Tú puedes ser, yo he visto pilotos muy buenos con mala actitud y no han llegado a nada. Y han tenido, pero es que al final es eso, es lo que estamos hablando, ser positivo, intentar siempre, yo siempre tengo mi lema, siempre positivo. Eso lo dijo Van Gaal, el entrenador del Barcelona, siempre positivo, nunca negativo. Cierto. Y es así. Y cuando tengas pocas ganas, entrena. Me refiero que no te apetece coger la moto porque estás estresado y la moto requiere, como te he dicho, el 100% de concentración, pues cógete la bici y sal a entrenar un poco. Y verás como cuando termines te pegas una ducha y ves las cosas de otra manera. Pero en el día a día, Yo empiezo a trabajar a las 10 de la mañana. O sea, que yo me podría levantar perfectamente, yo que sé, a las 9, ¿vale? Pero yo me levanto todos los días a las 7 y a las 8 estoy ya entrenando, tío. En el gimnasio. Sí. Claro que sí, hay que tener una disciplina. Exactamente, tío. Y hay días que me cuesta, digo, joder, tío. Pero después llegas. Vamos siempre los de siempre. Estamos los 5 o 6 del grupo, tal. Y te vas ya después y dices, joder, que menos mal que no me he quedado en casa. Menos mal, porque es otra historia. Eso es la dopamina, lo que libera el cuerpo cuando tú haces un ejercicio y te realizas. Aparte, te libera esas endorfinas que te hacen estar feliz, que te hacen estar contento. Yo te soy sincero, yo hago deporte no por el motocross, sino por mi estabilidad emocional y por mi felicidad. A mí el deporte, como te he dicho, el motocross me lo ha dado todo. O sea, yo puedo decir, y lo digo con orgullo, que el motocross me ha hecho tener mis hijos, me ha dado todo. Entonces, por eso, cuando me dices, ¿cuándo te vas a retirar? Digo, es que no lo sé, porque me apasiona tanto este deporte y lo vivo de tal manera que es que no puedo retirarme. Si me dices, dejas de montar en moto, digo, hostia, vale que no entreno mucho, pero digo, hostia, que tengo mi moto atrás aquí en la camper, en el taller. Es que vivo en una camper, es que no te estoy mintiendo, es que vivo al lado del trabajo, o sea, por circunstancias de la vida, como te he contado, pues bueno. Y entonces digo, bueno, y me siento todavía como un profesional, saco mi bici. El otro día me acuerdo que salí y me envolvió una nube de niebla, empezó a llover subiendo un puerto y yo imaginaba que estaba en el Tour de Francia, ¿me entiendes? Entonces, pues bueno, tienes que tener actitud, como dice Biel ahí en ese caso, y es eso, es automotivarte tú mismo, buscar siempre el aprender y el decir, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Ya no solo como persona, sino como piloto. Pues yo veo muchos vídeos, yo luego visualizo muchos vídeos de pilotos, diferentes pilotos, sobre todo Supercross me gusta mucho, veo unos vídeos que son muy buenos que recomiendo, y se lo digo a mis pilotos también, que es un periodista que le conocerás, Jaume Soler. Sí, claro. Jaume tiene muy buenos vídeos porque te enseña el motocross desde la rodera. Sí. Entonces, yo hablé hace poco con él, le felicité porque yo he aprendido mucho con los vídeos que él graba. Entonces, ¿qué pasa? Que él tiene unos vídeos que te enfoca desde la rodera, se ve el motocross real. Ves a Prado, ves a Febré, ves a la 1, ves a la... Y yo que me fijo en muchos detallitos de calidad de imagen, de audio, parece que estás tú ahí viéndolo. Y yo me fijo mucho en los detalles. A ver cómo tiene ese piloto los pies, a ver los codos, a ver tal, a ver cuál. Eso es lo que le dije yo a él, lo que transmitía Jaume es que tiene unos vídeos que parece que estás dentro del circuito, parece que estás viendo tú el piloto. Entonces, yo me acuerdo en Sanadú, la carrera de este año del Mundial de MXGP, que se metió detrás con la cámara, detrás de las roderas, que había unas roderas brutales después del triple en subida, había una curva de derechas y se apreciaba las cacho de roderas y la técnica de cada piloto al pasar por ahí, cómo cambiaba uno por el exterior, el otro por dentro. Entonces, él igual que en el enduro, él va a muchísimas carreras
y es que es brutal. O sea, parece que te estás tú en la carrera, parece que como piloto te identificas, joder, y aprendo mogollón viendo esos vídeos y se los mando a muchos pilotos para que los visualicen y se lo digo, se lo recomiendo mucho a la gente. Al igual que ya te digo, al igual que el programa, tu programa, MX1 Onboard, no sé, eso es que para mí es un trabajo que hacéis que, hostia, que es una fuente de motivación. Yo te lo digo francamente, y yo Se lo agradece hablé por la parte contigo. que me toca, se agradece. Yo a tope, me gusta mucho y lo sigo todo, cuando te pones con las motos, con todo, es transmitir de primera mano este deporte a Yo llegar intento a todo el mundo. Hay hacerlo que como llegar. vista de una persona normal, digamos, ¿no? O sea, no... Yo echaban falta hace mucho tiempo vídeos, por ejemplo, de mecánica y de tal, que me gusta hacerlos también. Echaban falta eso de sencillez, que tú digas, oye, mira, esto se hace así, tío. No un vídeo tan bien preparado que te da pereza ya de verlo. Hay que ser espontáneo, Claro, y hay yo, que por ser ejemplo, espontáneo. hago vídeos de mecánica que a día de hoy lo hago en directo también. Digo, lo pongo en Instagram, oye, ¿qué vamos a hacer tal? Me voy al garaje, vamos a cambiarle el pistón a la moto, pum, y lo hacemos en directo. Oye, pues mira, hostia, me ha pasado esto, tal. Yo qué sé, lo normal, lo que sería lo normal. Eso es lo que me mola a mí, Sí, el tú a sí. tú. No, es que es lo, al final es lo bonito de la vida, si ya Sí, te digo, si al final el poder estar en contacto con la gente, el poder transmitir, sí. a mí, yo te voy a ser sincero, yo en los años que iba haciendo motocross, a mí me han llegado aficionados y me han llegado a decir, y a mí es lo que más me ha podido llenar, me dicen, eres un atleta y un profesional, te llevamos viendo correr 20 no sé cuántos años y estás igual, no has y a mí que me digan esto, digo, joder, independientemente de tu nivel de la velocidad, evidentemente, yo te estoy hablando que te ven entrenar, me pasó en Ibi, en Alicante, subí a entrenar, que me invitó Omar, un gran amigo mío que tiene un circuito ahí, Omar Martos, y llegué y me dijo un hombre, te he visto hace 20 y pico años competir. Ya ves. Dice, tío, es increíble. Me quedé así pensando y dije, joder, en el motocross internacional de Crevillente que me vio en el año 2003 o 2004, claro, y a mí me llenó de orgullo cuando me dijo eso. Me Claro, dijo, tío, tío. tú eres un atleta, te estoy viendo rodar con la misma pasión, con todo. Y decía, sí, es que, pues bueno, y eso es lo bonito, la verdad, cuando viene gente no sé, es que yo me siento súper halagado cuando me viene a pedir un póster y pues yo cojo al niño, lo subo en la moto, le digo, hazte una foto. Me pasó el otro día en Molina, venía muchísima gente, el abuelo, joder, vaya carrera que ha hecho el abuelo, me decían. Y a mí eso me llenaba de orgullo, venía la Claro, gente tío. y bueno, y eso me mola muchísimo, es algo que, vamos, me motiva muchísimo. Pero como te digo, me motiva ir a un circuito y ver a gente aficionada montando en moto. ¿Por qué? Porque eso me motiva para poder montarme yo y decir, mira, los chavales, qué ilusión, cómo lo hacen todo. Y es por eso, porque cuando me voy a montar en moto me gusta que haya gente también para yo automotivarme, por decirlo. Que me motivo, sí, pero no es lo mismo estar solo que estar con gente. Y Está gente que claro. comparte la misma afición. Al final somos todos aficionados. Tú puedes ser un piloto top, todo lo que tú quieras, pero al final compartes una misma afición. Mm. Tienes que llegar a todo el mundo. Y yo lo he visto, los mejores pilotos, los más humildes, tío. Yo lo he Sí, visto. Yo me acuerdo con Joel Smith que decía, Joel, ¿qué estás mirando? Y me dijo, es que aprendo hasta del último. Me dijo, eso fue en Italia. Estaba en la valla mirando y me acerqué y le digo, ¿qué estás mirando? Y dice, mira, esa trazada que ha hecho el de esta moto, esa trazada es buena. Y era gente, tío, que no son campeones del mundo por casualidad, que son claro. gente muy trabajadora, muy humilde bueno, y buenas personas. Yo así lo veo. Volviendo un poco al tema del entreno físico, el que yo te he dicho, peco total en la elasticidad. ¿Qué entiendes tú por un buen entreno o como lo llames con el tema de elasticidad? ¿Qué es lo que debería... Me pongo yo de ejemplo, ¿qué es lo que debería La, hacer yo, que peco totalmente ahí? la respiración. La respiración es el que marca los tiempos del cuerpo. O sea, tú tienes que trabajar con respiración. Yo he impartido mucho pilates, como monitor que soy también de pilates y todo, y yo con la respiración trabajo todo. Es decir, no es lo mismo hacer un ejercicio sin respirar que respirando. Ujú. Tú tienes que inspirar profundamente para trabajar la elasticidad. Es decir, por ejemplo, un ejercicio de estiramiento, cualquier ejercicio que hagas. Por ejemplo, el típico ejercicio que hacemos de antebrazo, ¿vale? Sí, Lo veis en la cámara, ¿no? Tú coges aire, inspiras profundamente, sueltas el aire, vas soltando el aire y tu músculo va elongando más. ¿Entiendes? La respiración es fundamental para estirar. De hecho, el yoga, pilates, pues todos los ejercicios de elasticidad, de concentración, de relajación, son de respiración pura y dura. Yo cuando, por ejemplo, estoy en pleno invierno y me meto en el agua fría, ¿qué hago? Respiro profundamente. Entonces empiezo a meterme poco a poco y respiro profundamente. Pues lo mismo, para la elasticidad siempre respiración. Siempre, es clave. Pero para todo, para entrenar igual. Mucha gente, por ejemplo, está haciendo un press de pecho y realmente la gente
no respira bien, pero tú realmente cuando bajas, ¿entiendes? Inspiras y cuando subes sueltas el aire, que es como debería hacerse. Que la gente lo haga o no lo haga, pero realmente la respiración es fundamental para todo. Te hace sacar 2 repeticiones más en cualquier ejercicio. Uy, que te has quedado pillado. Ay, ay, que se nos ha quedado pillado. Ay, se nos ha ido Borja. Con lo interesante que estaba. Esperaros. Te veo. Ah, vuelve. ¿Estás de vuelta? ¿Me escuchas? Sí, ¿no? ¡Ay! ¿Ok? Ok. ¿Me ves o no? Sí, ahora sí. Se te había ido un segundillo, pero está bien, está bien. No, puedes ponerla como la tenía antes, sin problema. A ver. Nah, ¿Me ves ahora? Sí, perfectamente. Ahí vale, está. vale. Habrá No sido sé algo si... de la conexión, seguramente. No te preocupes. Vale. Pues me lo voy a intentar aplicar. Fíjate que yo hoy, como te he dicho, hoy hemos hecho un entreno que hemos corrido mucho más y yo mismo me estaba dando cuenta, fíjate, lo estás comentando tú, pero digo, tío, hoy voy a asfixiar porque hacía tanto tiempo que no corríamos tanto y yo mismo estaba diciendo, no estoy respirando bien, te lo juro, ¿eh? Y ya iba Claro. arrastrándome, dando zapatazos casi ya al final. Digo, me cago en la puta. Pero yo mismo me he dado cuenta, digo, es que no lo estoy haciendo bien, me estoy cansando más, pero es que estaba ya fundido ya hoy. Hoy estaba ya cao. La respiración es fundamental. Yo ayer, por ejemplo, salí con la bicicleta con un amigo mío y subimos un puerto y iba muerto, iba acalambrado ya porque no iba respirando, no iba compasando la respiración. Digo, respira, tranquilo, respira, que llegas, venga, que subimos, que coronamos, que tal, que no sé qué. No, que estoy con calambres. Digo, y que no seas negativo, que no estás con calambres, que respires bien. Y ya luego todo perfecto, ya acabó, coronó, bajó y perfecto. Pero es muy importante, la respiración es fundamental para todo, pero para la elasticidad yo la trabajo mucho. De hecho, ayer estábamos con los pilotos entrenando con como digo yo, una barra, pues para trabajar lo que es el deltoides, la elasticidad de la espalda y todo, para la cifosis, lo que es para la chepa, para que me entendáis, para evitar la cifosis, pues, y tenemos un ejercicio en el que trabajamos y es solo con la respiración, ¿eh? Y eso es lo que te hace de ganar la elasticidad y que el rotador del hombro vaya hacia atrás y no duela. Y es todo la respiración. Para mí es lo voy a poner en práctica. Desde mañana. Desde mañana lo voy a poner en práctica. Para todo. La respiración es fundamental. ¿Debería de introducir yo más bicicletas? Prácticamente no hago, también te lo digo, bicicletas. Por tiempo, pero ¿debería de sacar hueco para hacer más bicicletas? Es como te digo, no es cantidad. El entrenamiento no es cantidad. Yo, con el paso de los años, es calidad. Si de nada vale que hagas 2 horas de bici, si al final una carrera de motocross son 25 minutos, es muy explosivo. Entonces te recomiendo que hagas media hora y pegues 4 series, 4 cambios de ritmo en una subida, a que te tires. Hombre, si estás cansado, por ejemplo, después de una carrera para recuperar, pues hacemos una horita suave, charlando, para que tú me entiendas. Y por ejemplo, si lo que queremos ganar fondo, en motocross hay que hacer series. Por ejemplo, en la moto, yo que trabajo mucho con la gente, vueltas rápidas. 2 vueltas rápidas con el tiempo, crono, pam, con la pizarra. 2 vueltas rápidas, una descanso. 2 vueltas rápidas, una descanso. Claro, es que así ganas velocidad, ganas rapidez, te exiges mucho, pero sabes que son entrenamientos series. Al final, para ganar velocidad tienes que hacer series. Y aparte el fondo. Estuve entrando un tiempo con Jorge, con Zaragoza, y yo le decía, no seáis rápido. Digo, y me decía, bueno, tú tranquilo, vamos a empezar a hacer cositas, tal. Pero sí es verdad que cuando me decía, hoy vamos a entrenar velocidad, y era básicamente así. En plan pirámide. Una vuelta rápida, una lenta, 2 rápidas, una lenta, 3 rápidas, pum. Y bueno. Así es. Y bien, vamos, de hecho quiero retomar un poquito el tema. A ver si hacemos algo chulo. Pues... Eso es tan fácil como que llegues al circuito y hagas eso. Venga, caliento una buena manga de calentamiento de 15 minutos, viendo bien las trazadas, viendo las líneas, viendo los saltos, siempre es fundamental. Una manga de calentamiento, yo me tiro 20 minutos dándole vueltas. Y ya, una vez que estoy caliente y todo, bajo la moto, bebo un poco de agua y ya a funcionar. Y ya pues el entrenamiento, venga, hoy voy a trabajar una vuelta rápida, venga, 2 vueltas rápidas, pues así. Y es lo que te va a dar velocidad realmente, porque lo que te exige. Yo lo que pasa es que me he acomodado un poco y no apetece a veces, porque ya has hecho muchas series a lo largo de tu vida, tanto en la pista de atletismo como con la bici. Con la bici lo tengo más interiorizado porque es lo que más hago. Y precisamente pues estoy muy fuerte con la bici, carretera, entonces pues bueno, pues estoy acostumbrado. Pero en la moto llego un sábado y me dices, ponte a hacer series y te digo, no, voy a trabajar la técnica. ¿Por qué? Porque no me apetece a lo mejor hacer series. Ya para eso tienes carreras, pero es verdad que si lo que dices tú en el tema del techo como piloto, tú puedes evolucionar como piloto, da igual tu edad. Pero es trabajar la técnica y trabajar la velocidad. Y si tienes que ponerte, como yo hago los tíos, 2 curvas a trabajar, pues trabajas las 2 curvas a tope.
Yo ¿entiendes? Con Jorge me dijo, ¿tienes conos? Digo, no. Me dice, pues ya podía comprarte un par de conos. Y Yo- hacíamos mucho hincapié en eso. Venga, en círculo, tal. sí, sí, Y había días que era conos. En que un sí, que sí, que lado, sí, el que otro, sí. círculo, tal, no sé qué. Sí, a mí me gustó mucho Sí, sí. hacer los entrenos con Jorge, me gustó un montón. Yo a Juanjo le he hecho pilotar siempre curvas de pie a una sola mano también, para el tacto de gas, para que sin la mano en el embrague, ¿me entiendes? Creo que lo hacía, no sé qué, los americanos lo suelen entrenar bastante. A lo mejor en un 8 entrenar de pie con una mano, la mano detrás de la espalda. Eso ya Eso para lo he ganar técnica y intentado para... con Jorge, pero no he llegado, ¿eh? Digo, tío, ahí no estoy todavía ahí, ¿eh? Pero él me lo decía. Nosotros lo hemos entrenado y es un buen método para que te des cuenta que la moto se lleva con las piernas, no se lleva Sí, con los brazos. La moto se lleva con las piernas. La moto es pierna pura. Eso te lo claro. cierto. Un piloto nada más, de hecho, la moto es que es pierna. Yo en los cursillos lo digo, venga, soltaros de manos, una recta, acelerar la moto, soltaros de manos, apretar las piernas. La moto sigue recta. Mira, La moto tiene que ir te voy a apretando. leer un par de preguntas, Borja, del chat. Mira, una de ellas del hijo de Rafa Valle, que me lo ha dicho pone aquí Sí, directamente. Una pregunta para Borja. Soy piloto y titulado en entrenador físico, pero ¿cómo compaginar la preparación física con la moto? Ya que hay algunos pilotos en Sanlúcar y ya me han propuesto el prepararlo él físicamente. O sea, ¿cómo compaginarlo todo, no? Básicamente, ¿no? pues a ver, yo lo que haría, por ejemplo, el día que toque moto, centrarme en la moto. Es decir, por ejemplo, imagínate, el lunes hago un planning físico, un entrenamiento físico, que es lo que hago yo normalmente, el lunes y miércoles hacen físico conmigo. Y luego, el martes y el jueves entrenan ellos con la moto. Posterior a la moto, después de un buen entrenamiento en moto, se puede hacer un entrenamiento, como he dicho, de recuperación. Pues bueno, por la tarde algo, media hora de bici suave para soltar. Porque la moto, estamos acostumbrados a montar en moto, pero la moto carga mucho, ¿eh? Sí. Y la moto tiene que recuperarse bien, ¿eh? Un entrenamiento en moto, cuidado, los impactos de las columnas, de las rodillas, de las rótulas, de los discos vertebrales. Mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo que yo estoy cascado, yo tengo dolores en el cuerpo a veces y es de los años del motocross, no te engañes. Ya. Al final, el cuerpo recibe impactos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo focalizo el entrenamiento que hago en moto es en moto. El lunes físico, el martes moto, el miércoles físico. Y lo que puedo hacer a lo mejor después de la moto es un entrenamiento de recuperación. Es decir, un poquito de bici suave, estiramientos, por así decirlo. ¿Me entiendes? Pero cuando estoy con la moto, estoy con la moto. Entonces, ¿cómo lo puedes compaginar? Yo lo haría por días. Un día físico, otro día moto. Que se quedan con ganas después de la moto hacer un poquito de ejercicio para soltar y recuperar, que es lo suyo. Pues bien, para estar recuperado para el día siguiente, ¿eh? No matarte, sino después de entreno en moto, un ejercicio de recuperación, como se hace después de las carreras. Claro. Cualquier deportista después de una carrera, sea atletismo o un jugador de fútbol, siempre entrena al día siguiente para recuperar. No paran de golpe. Pues, y otra preguntita que me han puesto aquí, de nuestro moderador. ¿Vale? Dice, a mí me tienen dicho, y él lo aplica, que cuando monte, que aguante todo lo posible y que no se salga a las 3 vueltas. Que mejor aflojar el ritmo y mantener el cuerpo para ir acostumbrándolo. A ver, evidentemente, ahí está el trabajo de... Para la rapidez se trabaja las series, pero para trabajar al fondo tienes que Es montar así, en moto, claro. evidentemente. Pero, ¿qué pasa? Que como te he dicho, un buen ejercicio cardiovascular te hace tener más capacidad. Pero hay que ponerse metas a corto plazo. Por ejemplo, si el primer día aguanté 5 minutos, hoy voy a hacerme una manga de 8 minutos. Y hasta que no llegue los 8 minutos no me bajo. Pero concentrado siempre en controlar la moto. Porque he visto en los circuitos de quedarse el gas pillado a una persona que por lo que sea ha querido insistir. Ahí vienen los fallos y las Y caídas, cuando vas reventado ya. exactamente. Cuidado con eso porque cuando tú estás reventado de cansado, ojo, que me ha pasado a mí también, que se me ha escapado el puño al gas y dices, Sí, sí, sí. tranquilo, tranquilo. Que una moto de 4 minutos te queda acelerado, cometes un error y el pepinazo te puede costar muy caro, ¿eh? Claro, entonces la respuesta sería que está correcto, pero digamos, eso cuando quieras trabajar un poquito el fondo. Hay que trabajar un poquito también. Exactamente. Lo trabajas en la moto, pero si empiezas por 5 minutos, el día siguiente 8. Venga, hago 8, voy a 10. Siempre de menos a más, pero con cabeza. No por cojones, porque si por cojones al final no, por cojones te haces daño, Ya, ya. Yo siempre recomiendo ir poco a poco, de menos a más. Hacer la casa por la base. Bien, bien. Muy buena respuesta, Es mi sí, cosa. señor. Pues Borja, llevamos casi 2 horas, tío. Yo creo que tú has visto que yo repito podcast con la gente que quiere, siempre repito.
Entonces yo creo que para un primer Sí, bueno. podcast está más que bien, ¿no? Está de puta madre, ¿no? Yo me lo estoy pasando que parece que llevo 20 minutos. Pero te digo una cosa, como tú te mueves y yo me quiero empezar a mover ya también, tenemos que entrenar juntos, ¿eh? Si vienes a Málaga, llámame Que sí, que sí. y aquí Escucha, tienes tu casa. tengo que ir a ver, a visitar a Diego, que está aquí, a DDR, a mi amigo DDR Diego, no a está en Dili. Marbella, si no me equivoco. Bella, correcto, sí. Yo estoy en Que Fuengirola. bueno, Yo estoy en Fuengirola, estamos al lado. claro, que es parte de mi familia, él, el Mauro, toda la gente. Y ya te digo, tengo que ir a visitarle, que tengo pendiente de darle, y ahí vamos. Y quedamos para montar, y ya te digo que por supuesto, vamos, que a mí me hace mucha ilusión bajar a Andalucía. Una pregunta que le estoy Así haciendo que vamos. últimamente a toda la gente con los podcasts. ¿A qué piloto Sí. crees que debo de invitar para el siguiente podcast? Joder, es que hay tantos y tan buenos que no sé yo. Bueno, No sé, me a ver, digas Jorge así. Prado porque no, pero tú sabes. Ya, por ejemplo, yo qué sé. A mí un piloto que me gusta mucho y que tiene mucho mérito y que le admiro mucho, que está corriendo en Máster también, es a Raúl Méndez. Es un piloto que me gusta. Es de Madrid y es un tío que tiene 50 años y está ahí el tío, tiene unos cojones y ya te digo. No sé, es que te puedo hablar bien de Pablo de la Rosa también, del ñoño, de Antoñito Villegas. Es que hay muy buenos pilotos y ya te digo. Pero el Méndez tiene. Yo tengo una admiración con él. Ha sido rival mío y este año me ha ganado mangas y ha luchado el tío como un jabato. Pero no sé, tiene muchos huevos. No sé, me gusta mucho Pues como piloto. Es le voy un a piloto escribir en el por cual. redes, por Instagram o por donde sea. Le voy a Sí. escribir. Y se le voy a decir que vengo de tu parte, que si me Eh, acepta un podcast. el 33, sí, un buen piloto, ya te digo. Y bueno, y ya te digo que hay muy buenos pilotos. Ya te digo, Pablete La Rosa a mí es un chaval que tengo un cariño bestial. También Adri Garrido, bueno, Adri Garrido también, no sé, Román Pérez, bueno, es que hay muchos pilotos, hay infinidad de pilotos que puedes hacerle podcast que te van a aportar muchísimo, muchísimo. Pues se Yo le voy con a escribir. Adri Garrido, Después, sí, Adri Garrido también, por otro lado, tú sabes que aquí sí. tenemos un peaje, ¿verdad, Borja? A ver, sí. Tú ves este hueco aquí vacío, ¿no? Mira, tú imagínate, yo qué Claro, sé. Aquí, por ejemplo, que pusiera Borja, mira. O. sí, hombre, claro. Eso lo di por hecho ya. Tengo una camiseta guardada para ti. Me hace más Pues. ilusión a mí que a ti, ¿eh? Pues te mando, bueno, ya será tarde, mañana te mando yo mi dirección por WhatsApp. Sin problema. Te Cuento con mando yo ella. una camiseta. Que sí, hombre, pero eso está claro. Si ya te digo, no sé quién, un chaval año pasado le firmé una camiseta ahí en Priego de Córdoba, que fui con Miguel, con Motos Miguel, a entrenar cuando gané el máster y me pidió reiteradamente una camiseta y se la firmé y se la regalé. Y el otro día en Madrid firmé otra a un gran amigo mío, Rubén Roma, que ya te digo que también, que la verdad que me hace mucha ilusión, la verdad. Siempre que pueda, todo lo que tengo lo comparto porque, joder, Pues me me hace mucha encanta. ilusión. Me encanta, me encanta. Bueno, por aquí te están diciendo por el chat que ha sido un placer, que ha estado muy guapo. Te están mandando un montón de saludos, que eres un tío muy de puta madre, que da gusto escucharte. Hostia, Vamos, han puesto 20.000. Lo que pasa es que el chava, pa. Yo lo veo aquí en claro. grande, tú ahí lo ven chiquitito, pero básicamente está diciendo todo el mundo que ha sido un placer. No lo leo. Yo dar las gracias a todo el público, la verdad, porque ya te digo, es vaga redundancia y tu programa es mi pasión, este deporte, y le debo mucho a este deporte y a todas las personas que veo que hacen que practican este deporte y otros deportes, intento darles consejos siempre para que evolucionen, sean más felices, disfruten de sus motos, que es al final de lo que se trata. Y que sea esto una gran familia y que este deporte no se pierda jamás, porque es un deporte auténtico. Para mí es brutal, es auténtico. Pues Borja, ha sido Entonces, un pues bueno, placer. Ha sido un placer y ya te todos, digo, nos tenemos que conocer en persona. sí, claro que sí. Joder, el placer es mío y que muchísimas gracias tanto a ti y como a todos los espectadores que han estado viendo el programa, que la verdad que es un orgullo, ¿verdad? Es un placer. Pues tío, un placer. Estamos en contacto. Mañana te mando la dirección. Venga, y oye, el programa lo puedes mandar para que yo lo vea? ¿Esto se puede grabar? Yo ahora mismo estamos en Twitch, no en directo. Pero yo mañana por la tarde lo subo a YouTube. Entonces, cuando lo suba a YouTube, te mando el enlace. Venga, perfecto. Que me hace ¿Vale? mucha ilusión ver y los comentarios los leo bien. Bueno, pues que yo 1.000.000.000 de gracias. Mañana por la tarde lo subo a YouTube y te lo paso. Venga, Borja, un abrazo placer, enorme tío. para todos. Venga, Venga, hasta luego. gracias. Gracias, adiós. Bueno, gente, ¿qué os ha parecido? A ver, ¿qué os ha parecido? Oh, qué tío más perita, ¿verdad? Qué tío más perita.
Os voy a leer un poco por aquí. Hostia, las 11:30 ya, ¿eh? No, las 11:30, espectacular, no estoy viendo por aquí. Sí, ha estado muy guapo. Yo sabía que con Borja iba a salir un podcast muy chulo. Yo ya lo sabía. Y poco más, chavales. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Bienvenidos a los nuevos. Y lo dicho, nos vemos mañana a las 8 entra Dani, pues yo me conectaré un poquito antes, ¿vale? Venga, buenas noches a todos.